Cristina pensamos otros. Políticas malas no tienen forma de comunicarse bien. Yo represento un espacio del kirchnerismo, del que piensa que además de Néstor y Cristina pensamos otros. Y que amén de que nadie duda del liderazgo que tuvo Néstor y que es el que nos convocó a todos nosotros, y del liderazgo que tiene Cristina, hay otros que pensamos, reflexionamos y decimos. Y yo la verdad nada de lo que digo lo digo con la vocación de que le vaya mal, lo digo con la vocación de que lo corrijan y le vaya bien. ¿Y por qué Cristina Kirchner nunca le perdonó que se haya ido del gobierno? Pregúnteselo a Cristina, no sé. ¿Nunca volvieron a hablar? No volvimos a hablar. ¿Y algún intermediario trató de acercarlos? Algunos dijeron que sí que eran eso, pero no. Si Cristina quiere hablar conmigo, no tiene más que levantar el teléfono. Tiene el teléfono. Porque esto también se olvida, ¿no? Los amigos radicales que ahora se llenan la boca. Cuando se fue de la Rúa, la pobreza llegó al 60% en la Argentina. Dualde, con un enorme esfuerzo, yo siempre voy a reivindicar su gestión, la bajó al 57%. Y la gestión de La Baña, digo, que Sí, es sí, el tipo de que ellos le puso el cascabel al gato. Claro, de ellos. Porque pero Dualde venía a lo tumbo. Pero Dualde se hizo cargo de una ciudad en llamas, de un país en llamas. Yo siempre digo, su gran mérito fue haber apagado las llamas. Dualde fue el mejor bombero que pudo tener la Argentina. Tienen la idea de que la política es un problema comunicacional. ¿Cuántas veces vos hablás con ellos y decís, te dicen, comunicamos mal? Tenemos un problema de que comunicamos mal. No, son pésimas tus políticas. Las políticas malas no tienen forma de comunicarse bien. Pero el plan social lo que básicamente hace, la verdad, es hacerte más llevadera la pobreza. No te saca de la pobreza. Te ayuda a que no te duela tanto la pobreza. Yo creo que el 2017 tiene que ser el comienzo de la unificación de fuerzas pensando en el 2019. Y no podemos seguir con toda la oposición dispersa. No podemos hacer eso. ¿Es un regreso al justicialismo? Bueno, yo siempre fui peronista. Lo que pasa es que en algún momento el peronismo se convirtió en un lugar cerrado, sin debate, donde uno no te podía tener ninguna opinión. Y yo lo que estoy planteando es que nosotros debemos recobrar esa unidad que alguna vez tuvimos, planteando lo que pasó, no haciéndonos los distraídos por lo que pasó, porque el presidente hoy se llama Macri por algo que se hizo mal. Ya está, hay nuevo presidente en la Argentina y es este señor que ustedes acaban de ver. Y yo soy de los que cree que es mejor escuchar a los que van a ser luego funcionarios o los que fueron electos, no en campaña electoral, sino cuando estaban en el llano. En esas entrevistas de archivo, Alberto Fernández estaba en el llano, en algún momento era jefe de campaña de Randazzo, cuando Randazzo estuvo en Provincia de Buenos Aires, después estaba con Sergio Massa, después se había acercado nuevamente a Cristina, estaba en el llano, no tenía expectativas de ser el presidente, ni mucho menos, apenas sí aspiraba a ser alguien en el armado de la unidad del justicialismo con el kirchnerismo. Bueno, ahí es donde me parece que se ve la parte más interesante, o hay pistas de cómo va a ser el nuevo presidente, el presidente que ya está electo. Las pistas también van a estar en el gabinete y ahora vamos a hablar un poco del nuevo gabinete que se va a venir y por qué Alberto no lo quiere con mental, que es claro, es algo tan obvio que parece que pasó desapercibido. Y es que al haber nuevo presidente, después de las elecciones, hace menos de una semana, nos libramos de Mauricio Macri. Sí, digo, termina Mauricio Macri, terminan estos 4 años perdidos. 4 años perdidos donde subió el desempleo, subió la pobreza, subió la inflación, bajó la actividad económica. Muchas veces me lo habrán escuchado decir, pero nunca es tan claro como ahora que Macri se va. ¿Por qué las sociedades votan a un gobierno de derecha? Porque las sociedades a veces eligen un gobierno socialdemócrata, un gobierno conservador. En América Latina es más dramático el cambio, a veces van más a la izquierda, a lo que la derecha llama populismo, después a veces van hacia los gobiernos neoliberales. Pero ¿por qué las sociedades giran en un momento dado a la derecha? Para cosas elementales. Para bajar los impuestos, para que se bajen los impuestos, se alivie la presión impositiva, para que baje la inflación, para que se baje el déficit fiscal, para que haya un buen clima de negocios. Bueno, piénsenlo. Si la Argentina giró a la derecha en el 2015, buscó una alternativa de derecha frente al cansancio que habían provocado, sobre todo el tramo final, los últimos años de Cristina, todo lo que venía a hacer Macri en su perspectiva de giro a la derecha fracasó. No bajó la presión impositiva. Ahí están cantidad de empresas agobiadas porque la AFIP, como dijo el propio Pichetto, la AFIP en un contexto
de recesión económica se comporta como si fuera la FIP de Alemania y exige como si fuera la FIP de Alemania en un país donde el reino es el reino de la bicicleta, del corte de la cadena de pago, y entonces ahí están las pymes y también las grandes empresas haciendo malabares para poder pagarle a la FIP, que es donde te descuida. Primero te embarga la cuenta y después te cancela el quit y no te permite facturar, ¿sí? Entonces, aliviar la presión impositiva, algo que se le exige a los gobiernos de derecha, no sucedió en la Argentina. La inflación se multiplicó como hacía tiempo que no se veía, ni siquiera durante el kirchnerismo. Uno de los talones de Aquiles del kirchnerismo fue la inflación. Bueno, Macri la multiplicó a niveles desconocidos en los últimos tiempos. Clima de negocios, ¿qué clima de negocios va a haber? Si el negocio en la Argentina durante estos años, el único negocio fue timbear la guita en la bicicleta financiera o con el dólar o con lo que fuera. O sea, hacer la tasa, como dice Juan Enrique, y la bicicleta financiera, después saltar al dólar y sobre todo fugar la guita para afuera, en lo cual los Macri han sido expertos y los grupos empresarios argentinos son expertos en sacar la guita para afuera. Los que tienen poca la llevan a Uruguay, los que tienen mucha la llevan a los paraísos fiscales. Y por supuesto la inflación, que llevó a millones de personas a la pobreza y que llevó a millones de personas al hambre. Entonces, todo esto es de lo que nos hemos librado. Lo que viene será mejor y hay que ver. El camino para Alberto Fernández va a ser un camino muy estrecho donde le quedan activadas varias bombas. Bombas que son concretas. Muchos economistas, incluso los economistas más liberales, los que han criticado a Macri por derecha, por no haber sido lo suficientemente ortodoxo, dicen que hay activada una bomba de inflación posible porque claro, está el agujero fiscal que tiene el gobierno y ya se le acabó a quien pedirle plata prestada, que tiene que emitir. Y de acá a fin de año tiene que emitir entre 250.000 y 400.000 millones de pesos para pagar los aguinaldos, los bonos que vencen, para pagar una cantidad de cosas, y que eso puede generar una espiral inflacionaria que, como viene con retardo, le va a estallar a Alberto. ¿Alcanzará con convocar a un pacto social? La idea misma de la convocatoria de un pacto social está provocando que haya ya aumentos por las dudas. De esto vamos a estar hablando esta noche en GPS. ¿Por qué están subiendo las cosas como están subiendo? Hay una parte que tiene que ver con las mentiras de Macri en campaña. Acuérdense de hace cuánto, menos de un mes, Macri diciendo, entendí, ya viene el alivio, ya viene lo mejor, otra vez, ya escuché, el ajuste no va a golpear más a la clase media. Bueno, cuando perdió la elección se demostró que todo eso que estaba prometiendo era mentira, que no sabía o no podía hacerlo y empezaron los aumentos. Lo único que se rebajó insólitamente es el gas, que no va a aumentar o va a aumentar, o le van a rebajar un 1%, pero ya en provincia de Buenos Aires anunciaron que se va a disparar la luz un 25%. Las naftas ya aumentaron un 5% y van a volver a aumentar. Y atrás de eso vienen los otros aumentos. Se autorizó el aumento de los colegios privados sobre fin de año, algo raro. ¿Por qué se autoriza ahora? Se autorizó ese aumento. Las prepagas, los celulares van a aumentar también. Todo eso que venía pisado, ahora autorizaron los aumentos y se van a sentir de acá a fin de año. Y por supuesto los alimentos, que siguen dolarizados y siguen aumentando, porque ahí está la cuestión. Muchos le están diciendo a Alberto Fernández que adelante su gabinete. ¿Qué quiere decir que adelante su gabinete? Sobre todo que adelante quiénes van a ser los ministros de Economía o quiénes van a estar en esas áreas. Así se puede intuir cuáles van a ser las políticas que van a tomar. Pero el problema es que en la Argentina, faltando 40 días para la transición, ni bien se adelante quién va a ser el ministro de Economía, se va a saber cuál va a ser la orientación o se va a intuir cuál va a ser el sesgo, si va a ser un sesgo más productivo, más ajustador, más financiero. Se va a intuir cuáles van a ser las políticas y entonces los factores económicos van a tomar sus precauciones, como por ejemplo, algunos dicen que buena parte de los aumentos que hay ahora en los alimentos tienen que ver con la posibilidad de que haya un acuerdo de precios o un congelamiento de 30, 60, 90 días para lograr pisar la locura de la inflación. Si no nos explica por qué Sergio Massa, que es una pieza fundamental en el armado de Alberto, salió a decir claramente, a hablar contra la empresa Molinos. ¿Sí? Molinos es como el monopolio de los fideos, para decirlo claramente. ¿Sí? Buena parte de los fideos que uno ve en las góndolas de supermercados, con diferentes marcas, con diferentes colores, con diferentes packaging, todos son de Molinos. Y eso es lo que explica que los fideos se hayan convertido en un objeto de lujo en la Argentina comparado a lo que eran hasta hace poco, que era un elemento bastante barato de la dieta de la gente. Entonces, eso es lo que está pensándose, es decir, bueno, imagínense que la frase que utilizó Massa fue que hay que dejar de favorecer a 30 empresas para favorecer a millones de argentinos que terminan padeciendo los aumentos de alimentos. Entonces, las bombas están activadas. Ahora bien, ¿cuál es el Alberto que viene?
¿Es un Alberto más cercano a Cristina o es un Alberto más cercano a Néstor? Porque Alberto en ningún momento fue un dirigente que proviniera de la izquierda, más bien provenía de la derecha. Había sido dirigente y había sido legislador por la ciudad en la lista de Domingo Cavallo. De ahí fue corriéndose hacia la izquierda y se convirtió en la mano derecha de Néstor Kirchner como jefe de gabinete. Pero ¿cuál es el Alberto que vuelve? ¿Alguna otra pista? El día que Macri presentó el gabinete, le mandé un mensaje a Alfonso y le dije, definitivamente te va a ir mal porque no puede haber 9 personas opinando sobre la economía. Y le fue mal. Y le va a seguir yendo mal. O sea, ese señor Duhovne es el responsable de bajar el gasto. Maneja menos del 0,3% del gasto público. Bueno, una de las pistas que está ahí. Alberto Fernández le dijo a Alfonso Pratgay que, bueno, que en la práctica no era un ministro de Economía fuerte, con lo cual hay que pensar que en su diseño de gabinete está buscando un ministro de Economía fuerte. Volverá a la figura de un tipo como fue Cavallo, como fue Roberto Labaña, un ministro con muchos cargos y muchos ministerios y subministerios a su alrededor. Esta es una de las preguntas interesantes. En lo que declaraba Alberto se intuía que él prefiere un ministro de Economía fuerte. ¿Quién será el ministro de Economía? Y ahí es donde viene la especulación. ¿Será Guillermo Nielsen, un tipo más vinculado a la ortodoxia económica? ¿Será Matías Culfas, un hombre más vinculado a la producción? ¿Cómo? ¿De dónde va a salir el ministro de Economía? Por eso se intuye también que no quieren dar el nombre del ministro de Economía. ¿Por qué? Porque inmediatamente van a tomarse precauciones y van también a empezar los ataques al próximo ministro de Economía. El otro día, el sábado, justo antes de las elecciones, hubo una reunión curiosa convocada ahí en un lugar en San Telmo, donde estuvieron convocados los ministeriables. ¿Quién dijo que eran ministeriables? Santiago Cafiero, que todo el mundo dice que va a ser el jefe de gabinete de Alberto, o por lo menos una especie de coordinador ahí. Y en esa reunión estaban todo lo que ellos mismos dijeron que eran, de acá va a salir el próximo gabinete. ¿Qué fue lo que les dijeron? Se especulaba que iba a ir Alberto. Bueno, finalmente Alberto no fue. Fue, insisto, antes de las elecciones del domingo, fue el sábado. En esa reunión le dijeron que si ganaba Alberto, como todo indicaba que iba a ganar Alberto en primera vuelta, a partir de ahí les cabía un cepo informativo, o sea, que se callaran la boca, que no tuvieran contacto con los periodistas y que en todo caso para ir a cualquier programa de televisión o para hacer declaraciones pidieran autorización, porque a partir de las elecciones todo lo que ellos dijeran podía ser tomado en contra del gobierno. Ahí es donde uno empieza a ver cuál va a ser el perfil del gabinete de Alberto. Y todos los que pensaban, o me parece, todos los que piensan que con Alberto vuelve el kirchnerismo puro, el kirchnerismo versión última época, el kirchnerismo versión Cristina, se equivocan. Hasta ahora lo que se está viendo es que Alberto Fernández va a designar un gabinete de albertistas en su mayoría, de tipos de su extrema confianza, y que algunos puestos serán entregados a alguien vinculado al Partido Justicialista de las Provincias, como es el caso de Cultura, por ejemplo, donde ahí dicen que va a venir Iván Camaño, que es un dirigente vinculado al justicialismo del interior, de Santiago Letero, como el caso de Defensa, donde iría Agustín Rossi, un hombre del kirchnerismo, que ya tuvo en la cartera de Defensa, como el Ministerio de Interior, con Guado de Pedro, que es un hombre de confianza del kirchnerismo, pero también es el apoderado del PJ del Partido Justicialista. Pero el resto del gabinete es un gabinete albertista. Esto es lo que se está discutiendo. Entonces, lo que se ve es que el kirchnerismo quedará, el kirchnerismo versión Cristina, digamos, con Axel Kicillof, quedará como un partido provincial, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires, donde tendrá una administración inmensa para poner sus cuadros, para que vayan sus dirigentes, ¿sí? Pero en el gabinete nacional no aparecen muchas proyecciones más. Uno lo que ve es que Sergio Massa está aportando, casi les diría, más dirigentes al gabinete de Alberto que la propia Cristina, de tipos identificados con el kirchnerismo. Esto es un dato interesante, me parece. Por eso yo les digo que atención con lo que piensen, que Alberto es, como se decía en su momento, que Néstor Kirchner iba a ser el Chirolita de Duhalde. No se confundan, Alberto no va a ser el Chirolita de Cristina y su gabinete no es un gabinete de cristinistas, más de Alberto. Miren lo que está haciendo Portugal. Portugal se rebeló contra la Unión Europea.
Y lo que ha hecho el gobierno de Portugal es generar un gran impulso al consumo para que se reactive la economía. Portugal hoy está creciendo. Portugal hoy tiene 2,5 puntos de superávit fiscal, porque cuando vos además hacés caer la economía, el déficit fiscal no para de aumentar, Claro. porque los ingresos caen. Como no consumimos, no pagamos IVA y no pagamos Está bien, pero hay algo del modelo del kirchnerismo que se había recalentado y se había sobregirado. Eso es cierto. Pero la verdad es que cuando a vos se te calienta el auto, lo que no tenés que hacer es echar agua fría sobre el bloque, porque entonces lo quebrás Claro. el motor. Lo que tenés que hacer es tratar de que la temperatura baje paulatinamente. ¿Le suena conocido ese análisis? Digo, 2017, Alberto Fernández ya estaba hablando del modelo de Portugal. ¿Por qué? Porque fue el modelo con el cual se esquivó la receta del Fondo Monetario Internacional. Y es una cosa que se discute mucho entre economistas y entre politólogos, si no es una salida posible para la Argentina. ¿Por qué? Porque el ajuste es como la zanahoria del burro, ¿sí? Es la zanahoria puesta delante del burro y siempre hace falta cada vez más ajuste. En esto el discurso neoliberal, el discurso ajustador es perfecto. Nunca ajustaste lo suficiente, nunca cortaste lo suficiente, nunca se acaba de echar gente del Estado, nunca se acaba de cortar el gasto público, siempre hace falta cortar más gastos en educación, en hospitales. ¿Por qué? Porque el Estado es un Estado voraz, ineficiente, pero en la medida en que todo eso va sucediendo, lo decía Alberto también, y esto es una cuestión que se comprueba en algunos países que van de ajuste en ajuste, de ajuste en ajuste, la actividad se empieza a caer. Y al caerse la actividad pasa lo que está pasando hoy, porque hoy nuevamente se comprobó que la recaudación fiscal de la AFIP fue infinitamente más baja que la inflación. Sí, la inflación ya está en el orden del 55 en el último año y la inflación creo que fue, la recaudación creo que fue del 41, o sea que hay un diferencial que hace que la recaudación vaya por detrás de la inflación y la recaudación se caiga y esto aumenta el déficit fiscal. Entonces los que vienen a resolver el déficit fiscal cortan, pero cada vez empiezan a cobrar menos y el agujero se hace más grande. Entonces esa definición de Alberto es una pista interesante para lo que va a intentar hacer. Ahora bien, ojo, porque al intentar activar el consumo en un contexto inflacionario, algunos economistas van a decir, muchachos, eso es un balde de nafta sobre el fuego, más de Alberto. Vos en la coparticipación no tenés una cantidad de dinero flexible, vos tenés 100 pesos para repartir. Sí. Entonces, si alguien quiere un peso más, alguien lo tiene que ceder y nadie lo quiere ceder. Y entonces estamos como estamos, paralizados hace 10, 12 años o más, porque esto le pasó también a De la Rúa, con una ley de coparticipación que no está atendiendo realmente lo que está pasando en el país. Buenos Aires debería tener una coparticipación mayor. La pregunta con la cual se asustó el electorado es como cuánto de kirchnerismo va a haber en el gabinete de Alberto, va a haber en la gestión de Alberto. Y hasta ahora no parece que haya nada. Alberto agradece a Cristina todo el tiempo, pero una cosa es el agradecimiento político y otra cosa es la gestión. En la gestión, por lo que se ve y por lo que está circulando y por esa reunión que yo les digo, donde fueron los 40 ministeriables, ahí no había cristinistas puros de paladar negro. En Cancillería, Felipe Solá en Justicia, Marcela Lozardo, que es una socia histórica de Alberto Fernández. En Economía está esta discusión, si es Matías Culfas, si es Guillermo Nielsen. En Trabajo, Claudio Moroni. A pesar de todos los nombres que habían circulado para Trabajo, Claudio Moroni es un nombre de antigua y estricta confianza de Alberto Fernández. En Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también un hombre a quien Alberto conoce de los tiempos que compartían equipo y cercanía con Sergio Massa. Atención porque puede haber una candidata tapada para el Ministerio de la Mujer, que es Malena Galmarini. Recién le decía que en Cultura está sonando un hombre impulsado por el justicialismo y los sindicatos, que se llama Iván Camaño, contra la candidatura de Tristán Bauer, que es el hombre que era el que estaba en el sistema público de medios durante el final del kirchnerismo. En Interior, Guado de Pedro, que les decía que es un hombre que es como prenda de unidad entre el kirchnerismo y el Partido Justicialista. En Seguridad también viene un tapado por los palos, porque claro, no quedan cuadros de seguridad. ¿Cómo encontrar cuadros de seguridad que no sean garantistas o tan garantistas como eran los que había en los tiempos de Cristina? ¿Quién? Aníbal Fernández, Sergio Berni. Lo que está haciendo Alberto Fernández es que no está casi buscando tipos que ya hayan pasado por los ministerios. Por eso surge la figura de Diego Gorgal, un experto
que es de Sergio Massa. O sea, atención, porque hay varios cuadros técnicos que está aportando Sergio Massa que sí serían ministeriables. Entonces, esto es lo que uno tiene que entender. No se sabe nada del gabinete de Alberto Fernández, salvo esa reunión de los 40 ministeriables. Y dentro de esos 40 ministeriables, muchachos, por ahora había poco cristinismo. Bienvenidos, esto es GPS. Las autoridades de fabricaciones militares, dependientes del Ministerio de Defensa, esperaban en la puerta del edificio para informar sobre el despido de 140 empleados. Lo que nos pidieron los compañeros más grandes que han atravesado esta situación es que nos cuidemos. Que nos cuidemos porque esto puede ser terrible. Isabela, Nicolás, Zárate, Gustavo, Marcelo. Y la notificación del interventor de la chica esta, en hacerlo porquería. La ex dirección de fabricaciones militares fue la repartición estatal donde ocurrió el mayor ajuste de personal de la gestión Cambiemos. Desde 2016 a la fecha fueron echados más de 2.000 empleados, la mayoría de ellos con la llegada de Oscar Aguad al Ministerio de Defensa y de Fernando Esperanza como subinterventor. En sede central, unos 160, 68 personas aproximadamente, y en fábricas, bueno, se han cerrado fábricas, calculo que unas 2.200, 2.500 personas. Quedamos sin trabajo, sin posibilidades de poder seguir trabajando. Nos quitaron todo. Este año el gobierno transformó Fabricaciones Militares en una sociedad del Estado para hacerla más eficiente. Fernando Esperanza, el subinterventor que viene realizando el desguace, fue nombrado en septiembre de este año como director de la empresa por el término de 3 años. Pero Esperanza está denunciado ante la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación por malversación de fondos públicos. La denuncia la realizó Néstor Giquilone, el jefe de recursos humanos de Fabricaciones Militares. Mes a mes, esta persona se aumentaba el sueldo para seguir cobrando su sueldo neto. ¿Qué quiere decir? Que los descuentos de ley, jubilación, obra social, él no quería pagarlos y él quería seguir manteniendo su sueldo neto, y ni hablar la retención del impuesto a las ganancias. ¿Bajo qué mecanismo? Bajo el mecanismo de su orden, de su presión en que si no lo hacías te rescindían el contrato. Más vale que lo hagas porque si no te sacamos. Las pruebas están a la vista, saqué gente de Azul, 200 y pico de personas, 80 personas, 35 personas de Beltrán, de Villa María, Río Tercero. O sea, cuando vos cuestionaste que estaba infringiendo la ley, ahí fue el principio de tu fin. El principio de la muerte, en una palabra, exactamente. Y aún más sabiendo de que él era funcionario político, fuera de escalafón. Esta persona no tiene derecho a cobros de algunos conceptos, por ejemplo, plus vacacional. Y él se hacía que vos me lo pagás y me lo pagás y se terminó. O sea, cobró un plus vacacional que tampoco no le debería cobrar. Encima, cuando uno cobraba el plus vacacional, que se terminó verificando y está todas las respuestas en los recibos de haber y en la FIR por la declaración jurada, él cobra como un sueldo y medio más todavía. Te amenazaba diciéndote, así como eché 200 de Azul, te puedo echar a vos. Si a no vos, a cualquiera. Exactamente, él no tenía ningún inconveniente. Señor, usted lo que me está haciendo a mí me puede llegar a generar una causa penal. La respuesta de él, nadie te va a hacer nada, olvídate, queda acá. El nuevo interventor les informó que va a haber un recorte del presupuesto, que va a haber un achique de personal. ¿Qué es lo que pasa con Fabricaciones Militares? La planta de Azul, bueno, como las otras 3 de Santa Fe y Córdoba. ¿Cuántas veces se ha hablado de que íbamos a cerrar tantas cosas y después no ocurrió? Y entonces lo más importante es tranquilidad en términos de que hoy no hay ninguna definición tomada y que lo que se haga siempre en el marco de la racionalidad y la búsqueda de fortalecer estas instituciones. Esto lo dijo un funcionario nacional a los trabajadores hace una semana, que va a haber achique, por eso la preocupación. ¿Ustedes lo grabaron? Lo dijeron ellos, por eso yo digo, no lo digo yo. Dijeron. No, por eso yo digo, hay que tener mucha prudencia en este sentido. Se los dijo un funcionario nacional a ellos, no a mí, obviamente. Nosotros tenemos otras versiones. Tenemos otras versiones también. Bien, no es tan así el tema. No. Exacto. Bueno, gracias. Tenemos otra versiones del tema. Obviamente, vamos a ver que hay mucha
Mucha operación política. Una planta en Azul de fabricaciones militares que dejó a 220 trabajadores en la calle. Obviamente sabe que ahí hay mucha operación política. Me llama el licenciado Fernando Esperanza a mediados de diciembre y la respuesta de él me dijo: Néstor, tenés que preparar la liquidación final, la rescisión de las 220 personas contratadas de Azul. Esa gente dependía de ese trabajo que tenían en ese pueblito, alejados de todos, y los redujeron a nada y sin posibilidades de reclamo también. Cerrar una planta es muy grave. Más que mucha gente del pueblo de Azul dependía. Además, yo tenía que estar en Azul, yo fui a Azul. Es más, yo estuve en el momento que Azul no se dejaba salir y la gente se tiraba delante de los camiones para que no se llevara la mercadería. Es una desesperación total. El despido lo hacen el de la peor de las épocas, porque lo podrían haber hecho de otra manera, lo podrían haber hecho con otras intenciones. Esperaron al 29 de diciembre para hacerlo. Hay que ser muy hijo de puta para hacer esto el 29 de diciembre. En estos 4 años, con esto de 2.200 despidos, amenazas, aprietes, ¿hubo un régimen de terror en fabricaciones militares o hay un régimen de terror? Sí, yo me enfermé. Estuve medicada. Todo el radio pasillo era mañana te echan, ¿viste? Se echaron a 10, se echaron a 20, cuenta gota. Te taladraba la cabeza y que no te crucen ni siquiera buscando agüita. De hecho, mi mamá, que es jubilada, con mi jefa de planta, nos regaló una pava eléctrica para que no tengamos que ir a buscar agua cada rato, para que no nos vean tomando un té, porque podés ser señalada de estar tomando té todo el tiempo. Hasta eso. Que nos cuidemos porque esto puede ser terrible. Tenemos otras versiones también. Bien, no es tan así el tema. Lo más importante es tranquilidad. Hay que ser muy hijo de puta para hacer esto el 29 de diciembre. A ver, para las buenas almas que creyeron que estos muchachos que no se comen las heces, que hablan bonito, que no levantan la voz, que tienen un tono monocorde, que ponen sonrisa y que invocan el diálogo, son honestos y no tienen caso de corrupción adentro y no mienten y son gente de palabra, muchachos, es para darles un beso en la frente. Este es el caso de que conviene analizarlo más detenidamente. Ustedes veían ahí al jefe de gabinete, Marcos Peña, un hombre que yo creo que va a pasar a la historia como un experto del montaje, la propaganda y la mentira, pero a la hora de gestionar nada, porque de todas las cosas que tendría que haber gestionado, dirigido, tutelado para que fuera mejor el país y crecieran las cosas en la Argentina y mejorara la economía, nada. A la hora de hacer propaganda, manejar trolls, vender mensajes verdades a medias, mentiras más o menos, para eso eran maestros, para empaquetar las mentiras y hacer que la gente se las crea, fueron maestros. A la hora de gobernar demostraron que eran una manga de inútiles. Bueno, ahí lo tiene a Marcos Peña mintiendo, diciendo, no, son versiones, intereses políticos. 3 meses después echaron a todos en la fábrica de Azul de fabricaciones militares e hicieron un despido que fue casi una limpieza étnica. ¿Quién estaba además a cargo de fabricaciones militares? Oscar Aguad, el mismo señor que todavía tiene que dar unas buenas explicaciones de por qué se hundió el submarino Ara San Juan. ¿Ustedes creen que no hay ninguna relación entre la manera en que se ajustaron los presupuestos en todo lo que tuvo que ver en el área de defensa, incluyendo los despidos de fabricaciones militares, y en la caída, el hundimiento del Ara San Juan que tanto nos dolió a todos los argentinos y que se convirtió en una vergüenza por la mala calidad en la cual se mandó ese submarino y se mandó esas 44 personas a morir en el medio del Atlántico? Obviamente es una relación lineal, ajuste de un lado, despido de un lado, ajuste del otro, mueren 44 personas. Y después, agregado a todo esto, la mentira en la cara de decirle no va a pasar nada, tranquilos, no va a pasar nada, y después cuando se levantan y se van y vuelven a sus despachos terminan echando todo el mundo. Pero hasta ahí podría ser una decisión política dura, decir, bueno, hay que ajustar, nos duele, pero tenemos que ajustar.
la caradurez, la contradicción de haberse ofrecido como los paladines del republicanismo y que por otro lado, mientras echaban gente, el interventor llamado Fernando Esperanza, según el jefe de personal, que ahora lo denunció en la justicia, le exigía al jefe de personal que le dibujara un plus por vacaciones, que no le descontara ganancias, que le dibujara sueldos y plata para llevársela a él. Entonces esto demuestra que quienes crean que el ajuste y achicar es honorable y es republicano porque están salvando al Estado, no. Lo hacen porque lo tienen que hacer. Y a los que mandan para hacer eso, siempre se cobran su plata por abajo. Pero ahora vamos a hablar de economía, porque recién yo les estaba diciendo, también así como de costado en el editorial, que se desató otra vez la furia de los aumentos. Todo lo que había dicho el presidente, que había entendido, que ya está, que había escuchado el mensaje de las PASO, que ahora iba a venir el alivio, iba a venir el crecimiento del salario. Si lo podía hacer, ¿por qué no lo hizo después de las elecciones? No lo podía hacer, no sabía, no quería, y ahí están otra vez los aumentos a la luz del día, Juan. Sí, vos lo dijiste muy bien. Los escuché, tomé medidas para el alivio. Resulta, Rolo, que es muy claro que esta política de ataque al salario de los trabajadores fue deliberada. Esto es el resumen de los 47 meses de gobierno de Mauricio Macri. Este es el resumen. Y te dejé un solo color para que vos veas que realmente fue deliberado. Ahí tenés el salario. 150% la recomposición salarial y arriba el gas 3.200%, la luz 2.300%, alquileres 620%, medicamentos 380% y claramente el salario fue lo que menos se recompuso y jubilaciones. Ahí lo tengo a Damián Dipache. ¿Qué es lo que está aumentando ahora en estos días? Todo. ¿Qué no aumenta? Claro, una alegría. Rolo, la verdad que vivimos un desdoblamiento del mercado cambiario, estamos viviendo un desdoblamiento del mercado de precios. ¿Por qué? Porque estuvieron congelados. ¿Cómo es eso? Explícame. Tuvimos un desdoblamiento del sistema de precios. ¿Por qué? Porque en contexto político lo que se hizo es frenar, congelar muchos aumentos. Uno fue la Nafta, 90 días, vence ahora, 5% ahora, 10% a partir de diciembre. Otro fue telefonía, se acordó con las telefónicas, telefonía celular, hasta el mes de octubre no aumentar, están viniendo aumentos de hasta 18%. Son todos aumentos que se habían pisado por cuestiones electorales, deduzco. Fue un cepo político, podés llamarlo así, digamos, del sistema de precios. Fue realmente así. También tenés aumentos de prepagas, vas a tener aumento de 5% ahora, 12% el mes que viene, 25% de aumento de luz en la provincia de Buenos Aires, 19% de aumento en educación, escuelas privadas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hasta dónde se puede seguir aumentando si no se vende nada? Digo, porque esto es una cosa loca en la Argentina. Se aumenta, pero la calle se vende menos. Es buena pregunta. A ver, en octubre nosotros estamos midiendo que formatos de supermercado, que es consumo masivo hasta 500 metros cuadrados, tenemos 15% de caída de ventas. En hipermercados, que son grandes superficies, tenemos de 6 a 7% de caídas y nos desacelera mayorista el 2%. O sea que la venta, en definitiva, sigue cayendo el consumo masivo, alimentos, ¿no? Pero los precios no bajan nunca. Los precios estamos en un... Porque los aumentos se trasladan linealmente siempre. Sí, los primeros 15 días aceleran los precios. Nosotros tenemos un indicador de alta frecuencia donde medimos semana a semana. Llegó a estar 60% de alimentos, ahora está en 58,7%. El caso de bebidas... O sea que hay una cosa de ensayo y error. Prueban, prueban y después bajan. Sí. Prueban hasta cuánto te sacan del bolsillo y después te la bajan. 41 meses tuvieron de caída, es decir, 41 meses negativo y 3 a favor. ¿Alguna vez hubo algún periodo en la Argentina que cayera esa cantidad de meses así en forma continua? No recuerdo. Hubo años de caída durante un año, por ejemplo, 2009 cayeron las ventas minoristas, 2014 cayeron las ventas minoristas, pero tantos años consecutivos de caída nos tenemos que remontar a precrisis del 2001. 98 y 99, 1998 y 1999. Pero una cosa son los aumentos que nosotros se los contamos en porcentajes y otra cosa es cómo los vive la gente en la calle. Los escuché, tomé nota, los entendí y quiero decirles que ahora viene algo distinto. Ahora viene el crecimiento, viene el empleo, la mejora del salario y el alivio a fin de mes para todos. ¿Ustedes ya están empezando a ver que se le mueven la lista de precios? Todo, aumentó todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo aumentó? Y ya empezó, mira, yo te digo un parámetro muy fácil.
El cajón de pollo hace 45 días atrás estaba rondando los 700, 800 pesos el cajón. Hoy el cajón de pollo está 1.700 pesos. ¿Tanto aumentó? Saca la cuenta, hace 45 días. ¿Pero por qué aumentó tanto? Todo, el cajón de pollo, el cajón de huevo. Las elecciones el domingo, ya el mismo sábado, a mí ya me llamaban, me llegaba la notificación por celular que ya el lunes venía todo con aumento. Huevo, pollo. ¿Los huevos cuánto aumentaron? Y el cajón de huevo está 1.700 pesos. Mirá, te hago más fácil, para. ¿Cuánto está el cajón hoy, el cajón de pollo? 1.610. ¿Y cuánto estaba antes? Y 1.500. ¿Hace cuánto? Un día. Así es todos los días. ¿La mercadería que vos compraste aumentó en el último tiempo? Sí, así es. En el último mes al menos 2 veces. ¿2 veces en el último mes? Sí. ¿De cuánto fueron los 2 aumentos que tuviste en el transcurso de este mes? De 10% y de 20%. O sea que en total te aumentó un 30% todo. En un mes. Por la incertidumbre de los aumentos, la gente no está consumiendo. Exactamente, bueno, justo el pico antes de las votaciones, esa semana bajó mucho totalmente, como para mí la gente no sabía si iba a pasar de vuelta lo de las PASO por el tema dólar y no había nadie directamente. ¿Y ahora, después de las elecciones? Y todavía estamos a un muy fin de mes, pero la cosa no mejoró igual, digamos. Está complicado. ¿Cuánta gente entró hoy acá al local? A comprar creo que tuvimos 5 ventas y son las 2 de la tarde. Y eso ¿A qué hora abrís? A las 9 de la mañana. 5 ventas tuviste. Sí. Y a lo sumo habrán entrado 2 personas más, pero pregunté si cargamos consume. Pero no, la verdad que es un ritmo que bajó mucho. Mira el crecimiento, mira el trabajo, mira la mejora del salario y el alivio a fin de mes y en el bolsillo. ¿Tuvieron que aumentar los precios en las últimas 2 semanas? Sí. ¿Cuánto? Un 10%, un 15%. Todo aumenta. ¿Y cada cuánto aumentan las cosas? Día a día, todos los días aumenta. ¿Todos los días tienen que andar cambiando los precios? Y últimamente sí. Ni ponen los precios arriba ya en la pizarra porque ya no... Suben, bajan y tendría eso un re bolongi. ¿La materia prima les aumentó en las últimas 2 semanas? La materia prima nuestra constantemente fue creciendo día a día. Hemos encontrado variaciones y siempre en aumento con respecto a toda la materia prima que nosotros utilizamos, ya sea en productos primarios o secundarios. Pero siempre y todos los días, día a día, algún cambio, aunque sea mínimo, recibimos. ¿Es día a día? Día a día, es día a día. En una rotación de alimentos a la cual nosotros estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, en ejemplos te digo, el pollo, las carnes rojas, los pescados, son todos productos que nosotros recibimos día a día y también día a día encontramos sorpresas, 15 y un 20%. ¿Eso en las últimas 2 semanas? Sí, en las últimas 2 semanas. ¿Pensaron en cerrar en algún momento en el último tiempo? Nosotros tuvimos una sucursal que la tuvimos que cerrar por una cuestión de costos y justamente eso, para no poder absorber los aumentos que recibíamos. Pero quiero decirles que los escuché, que lo entendí y traté de tomar todas las medidas que les lleven alivio y la etapa que viene va a haber un foco en el alivio, pero la etapa que viene, como lo que hicimos, no fue en vano. Bajó bastante debido después de las PASO. Hubo un retroceso. ¿Y cómo están haciendo para subsistir? Con menos rentabilidad, sacando plata del bolsillo para mantener la fuente de trabajo, que es algo lógico. O sea que se están comiendo los ahorros, digamos. Exactamente, vos lo estás diciendo. Mira, el aumento de la nafta ya se sabía de antemano que iba a ser. Lo de la luz para mí me parece que un 25% es una barbaridad. Yo no sé quién va a pagar. Ese decir que el último que apague la luz, el dicho ese va a ser real. ¿En algún momento se plantearon cerrar el local? Yo cerré un local. ¿Por qué? La gran cantidad de impuestos que tiene. Entonces no se aguantaba, no se soportaba, cargas sociales, empleados, que no se hacía. Y bueno, había que cerrarlo. Hay que achicarse, como quien dice. ¿Y ahora están esperando a que la situación mejore? Mira, yo le tengo un poquito de fe. Yo no sé si a lo mejor va a mejorar, pero que no empeore.
Santiago Frachina es economista. ¿Se están espiralizando los precios? Sí, obviamente, sobre todo el precio de los alimentos y los precios regulados como las tarifas de los servicios públicos, la nafta, por decisión del gobierno, ha aumentado. Pero una cosa es que aumenten y otra cosa es que aumenten sobre el aumento. Digo, entra en una lógica loca se esto. está diciendo que en noviembre, diciembre va a ser 4% mensual, ¿sí? En noviembre y diciembre se está proyectando. Con lo cual, lo que digo, yo me acuerdo 2016 que habían dicho meta de inflación para este año, nosotros nos olvidamos, pero había 25%, dicho... No, 5%, Sturzenegger. ¿Para este año? 5% este año, cuando lanzaron las metas de inflación. Habían prometido una inflación acumulada para los 4 años del gobierno de Macri del 74%. Vamos a terminar casi con 300% de inflación acumulada. Este año se está discutiendo si va a ser entre 55 y 60% de inflación. 5% 2016, después dijeron 23% en el presupuesto del año pasado para este año. Lo que ha fracasado, y me parece que ya es indiscutible, es la visión monetarista de la inflación en la Argentina. Esto de que la inflación es un fenómeno monetario. Ellos dijeron que la inflación es por 3 causas. Emisión monetaria, aumento de la demanda y suba de los salarios de los trabajadores. Emisión monetaria, estuvieron un año sin hacer emisión monetaria, en septiembre se cumplió un año, 55% de inflación acumulada, no hay demanda y siguen subiendo los precios y los salarios de trabajo se pulverizaron, con lo cual está claro que esa concepción que tenían los ortodoxos de que las causas de la inflación eran esas, ha fracasado rotundamente. Y está casi demostrado que la inflación en la Argentina es un fenómeno de costo, una inflación cambiaria, lo mismo monetario. De costo y de especulación y de costumbre, sí. Porque el aumento por las dudas, la concentración económica. Bueno, fíjate, a mí me llamaron mucho la atención las declaraciones de Massa, hablando sobre la concentración económica, y ya él en algún momento había cargado contra los supermercados y los márgenes de rentabilidad que tienen los supermercados. Pero me parece que ahí va a estar la madre de todas las batallas, porque ahí el gobierno se empieza a discutir si no hay que sentar a los grandes formadores de precios. ¿Qué dicen los grandes formadores de precios, Leandro? Bueno, me acordaba de algo que me contó alguien de un supermercado extranjero que se asombran cuando vienen de afuera de cómo hacemos nosotros para vivir con tanta inflación. Porque, por ejemplo, vienen en una misión hace 2 meses y el dólar está a 60 y hoy está a 70. Y eso es muy anormal, pero para cualquier país del mundo. Eso sí, claro. Muestra que... Pero nosotros tenemos una resistencia tal que para nosotros si sube el dólar 10 pesos no pasa nada. Recordemos esto que viene ya de los años de Prat-Gay. Cuando Prat-Gay sale del cepo con un dólar a 9 y el dólar va a 16, lo que el gobierno había dicho que estaba descontado, que ya esa suba de precio estaba. Bueno, ese fue el... Y se comió un 6% de inflación. Claro, ese fue el puntapié inicial de una inflación que va a ser superior al 60%, según lo que dicen los empresarios. Te aporto algo respecto a lo que decías de la ley de góndolas que hablaba Massa. A mí me da la sensación de que el próximo gobierno la va a tener como una especie de látigo. Porque lo que se está especulando es que la ley de góndolas se trate en diputados, tenga al menos media sanción y que después quede ahí. Le dijeron que iba a ser uno de los 3 primeros proyectos. Así es. Esa es una. Yo creo que no tiene demasiada utilidad para contener los precios en el escenario. Aclarémosle a la gente de qué es una ley de góndolas. Es cuando uno va al supermercado, en general tiene 2 proveedores. El ejemplo que les daba de fideos. Hay 2 fabricantes de fideo que pueden ofrecer 20 marcas de fideo, pero en definitiva son 2 fabricantes de fideo. Hay 2 fabricantes de cervezas, uno va a ver un montón de etiquetas, pero son 2 fabricantes de cervezas. Hay 2 fabricantes de shampoo, uno va a ver un montón de etiquetas, shampoo para pelo graso, pero son 2 fabricantes de shampoo. Lo que dicen es que la ley de góndolas permitiría que otros pequeños fabricantes ingresen a las grandes superficies para vender sus productos. Sí, tienen cupo de entre 15 y 20% de pymes dentro de las góndolas, pero no parece ser una herramienta tampoco tan fuerte como para combatir este problema. Te doy algunos datos concretos a septiembre de precio acumulado en el año de los supermercados, que el último dato cerrado que hay de productos. Vos en la editorial decías que las harinas antes eran algo barato. Bueno, 110,4% de la suba de la harina en el año. De los productos que tienen harina en el supermercado. No va en línea con ninguna inflación, creo que ni con el dólar va en línea. El aceite subió 64% en el año, casi como la inflación. Pero con lo cual termina siendo un castigo que la Argentina produzca algo. ¿Sí? La Argentina es un imperio aceitero y el aceite sube. Es un imperio triguero, te sube en el trigo. Es un imperio de carne, te sube en la carne. Bueno, la pasta subió 71%. El arroz 60%, que vos decís, bueno, es algo económico. Bueno, ahora ya casi nada es económico. Vos fíjate las galletitas dulces, por ejemplo, 60,2% y las saladas 55%. Y lo que más ha impactado es el tema bebidas. Vos hoy vas a comprar una botella de agua y no la conseguís por menos de 70 pesos.
y un bidón de agua de 6 litros está a 150 pesos. Las bebidas que antes también eran algo económico. Vos ibas a comprar una botella de cerveza, una botella de agua, tampoco. ¿Cómo se frena esta locura? A ver, quiero decir dos cosas. Una con respecto a la ley de góndola. En Estados Unidos, por ejemplo, existe en todos los estados que el 40% de lo que tiene que proveer al supermercado tiene que ser de las economías regionales. Es decir... En Estados Unidos. Exactamente. No en Cuba. Estados Claro, Unidos. Porque ¿qué te hacen los supermercados? Primero, te venden la punta de góndola, donde vos decís, bueno, donde ve el consumidor, eso te lo venden. Con lo cual los grandes productores son los que pueden pagar eso. Te pagan a 180, 360 días. Un pequeño productor no resiste eso. En un contexto inflacionario. Exactamente. Es un negocio doble. No resiste y ellos, mientras tanto, ponen la guita en la bicicleta. Entonces son ellos mismos los que terminan destruyendo al pequeño productor, que no pueden entrar en las grandes cadenas de supermercados. En los países como Francia, los supermercados no pueden estar en el centro de París, tienen que estar en las afueras, con lo cual ahí aumentan la competencia. Eso es central, lo hacen los países más capitalistas desarrollados, con lo cual... Los países serios, según el propio gobierno. Exactamente. Entonces me parece que es una medida trascendental para darle lugar también a las economías regionales para que puedan empezar a competir. Damián, ¿cómo se puede intentar desactivar, o qué puede hacer el próximo gobierno para desactivar la locura de los precios? A mí me parece que el gobierno de la ortodoxia hay que pasar a un lugar medio ecléctico. O sea, me parece que ni la ortodoxia ni la heterodoxia funcionaron en los últimos años en Argentina. Y uno de los lugares que quizás Alberto... Sí, porque la idea de Moreno de bajar los precios por teléfono tampoco funcionó. Por eso digo, me parece que ninguno de los dos lugares funcionó. Y tiene que llegar un camino a mediano plazo. Y una de las cuestiones que sí me gusta a Alberto Fernández es hablar sobre pymes. En Argentina, del 2013 al 2018, cerró el 39,7% de los microempresarios. Si vos no tenés 39%. 39,7%. Esto es dato del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 4 de cada 10 microempresarios cerraron en Argentina, generan el 85% del volumen de empleo. ¿Qué es un microempresario? Es un futuro pequeño o mediano que puede competir con las grandes, por lo cual restaste oferta y competitividad a los sectores de alimentos, incluso cerraron muchos. Ahí te detengo. ¿Los grandes empresarios están contentos con esto? Dicen, bueno, tenemos menos competencia, o también están perdiendo. Bueno, Alberto Fernández estuvo en una fábrica pyme, que fue el primer acto con un empresario grande, con el Textil T de Caragocián. Caragocián es el hilandero más grande del país. En 2016, cuando empezó, tenía 1.900 empleados. Hoy tiene 1.100. Cuando vos ahí pasabas el tape de cuántas pymes cerraron, bueno, cerraron los grandes también. Arcor venía avisando ya en 2016 que la situación era compleja. Este año cerró 2 plantas. O sea, no estamos hablando de una preocupación que iba solamente al sector pyme. Por eso, yo siempre digo que cualquier caricia que le viene a los industriales en un contexto donde hubo 4 años casi de política nula industrial, todo parece ser suficiente. Ahora, un apunte político respecto a precios y a lo que viene respecto a Alberto Fernández. En la foto que hubo de Alberto Fernández en la asunción de Mansur en Tucumán, ahí hubo un pleno de sindicalistas. A mí me parece que hay que ponerle el ojo a eso, porque ahí la discusión que se va a venir es precios y paritarias. Si los empresarios están dispuestos a contener los precios y si los sindicatos están dispuestos a negociar algo parecido a una suba más paulatina de los salarios. Recordemos que hay una paritaria que es muy grande y muy importante. Pero los empresarios ya subieron. Por eso ¿Están haciendo el colchón ahora? Bueno, a ver, vienen haciendo el colchón desde antes, pues si vos ves la suba de precios de todo el año, ya vienen subiendo más que la inflación. Por lo tanto, es casi una normalidad que lo hayan hecho ahora. Pero por eso te digo, ¿cómo se puede desactivar esa bomba? No, a ver, nadie rebaja un precio. Es central el acuerdo económico y social, sí, para estabilizar precio, para empezar inclusive a reducir precios y subir el salario real en términos graduales. Pero eso hay una es fundamental. parte que yo disiento, que me parece que es un poco como naif pensar que estos tiburones que remarcan por las dudas todo el tiempo, van a perder. No, pero ¿Cómo van a perder si nunca pierden? Porque justamente no pierden, porque es por cantidad lo que tienen que ganar ellos. Si ellos venden más porque hay más consumo, ellos van a ganar mucho más de lo que están ganando ahora, pero ganan por cantidad y no por precio. Eso es lo que tienen que entender los empresarios. A ver, siempre la discusión en economía es la racionalidad microeconómica del empresario no es la racionalidad macroeconómica. Es decir, para mí microeconómicamente es racional aumentar precio, pero para la macroeconomía eso es irracional porque eso pulveriza el consumo y genera que el mismo empresario no venda más. ¿Quién debe dar racionalidad macroeconómica que termina después generando que el empresario venda más? Es el Estado argentino y el acuerdo económico y social va a servir para eso. Ahora, ese acuerdo es coyuntural. Después tenemos que lograr que es la causa de inflación en la Argentina, que tiene que ver
con inflación cambiaria, tenemos que ir hacia una estabilidad del tipo de cambio. Esa es la discusión central que tenemos que lograr en la Argentina y sobre todo inflación de costo con la tarifa de los servicios públicos, desdolarizar tarifa de servicios públicos. Pero es una bomba que tiene varios cables obviamente, que hay que ir cortando. Obviamente. Vos tenés las tarifas, el dólar y también la concentración económica. Tenés 3 cables que son complicados. Sí, eso es lo que va a tener que manejar el gobierno y por eso me parece racional un acuerdo económico y social donde todas las partes se sientan y vean cuál es el mejor camino para todos. Una cosita ahorita sobre la concentración. Cuando más habla de Molinos, a mí me parece que hace eje en una cuestión importante que son los proveedores, digamos, que es donde está la formación de los precios. Vos hablabas de concentración, 2 o 3 empresas. Bueno, primero ese sector. Después sectarse con el sector del supermercado y ver cómo hacen para un poquito más o un poquito menos rentabilidad. Pero si la cuestión de la producción no se ordena, no hay ley de góndola que valga. O sea, vos estás con un aumento de 100% de la harina en el año con 2 empresas que lo producen, casi una te diría. O sea, si te producen menos te suben el precio. Es un problema. Damián. No, lo que me parece que además de la puja con el sector privado, se va a dar con el sector público, porque las cuentas fiscales no están bien, digamos, las cuentas del sector público están mal. Me parece que Alberto Fernández, digamos, a expensa de lo que muchos creen, va a tratar de ver cómo modera el aumento de los salarios públicos. Y ahí me parece que iríamos hacia un esquema donde va a tratar de mostrar desde el sector público cuál va a ser viable, qué aumentos van a ser viables y que sea un sendero para el sector privado. Cuestión que ya ¿Va a tener un quilombo con los sindicatos? Cuestión que ya se probó y es muy difícil hacerlo. También con el sector público va a tener esa situación. Y acuerdo de precios y salarios, 6 meses, donde tiene que haber un programa económico, fiscal y monetario. Sí, Fer. Sí, no, a mí me preocupa, primero, me parece que no tiene conciencia el gobierno, primero de que falta un mes, que no es seguro que no pueda explotar esta situación con este nivel de aumento de precios. Espiralización. Sí, puede haber una cosa de que la calle se vuelva muy complicada. Y segundo, que los pueblos cuando llegan a un nivel de hartazgo, explotan contra cualquiera, es decir, puede ser una bomba que le explote mira algo. Chile. Por eso, exactamente. Entonces, a mí lo que me preocupa es esto. La caída interanual del consumo da 18,6, de que la gente perdió como un 18,6 de posibilidad de consumir. Si sobre esto vienen todos los aumentos que están metiendo, mi pregunta es... ¿Cuánto va a caer? Kicillof le dijo, le pidió a María Eugenia Vidal, mire, no ponga el último aumento del 25% de la luz. Yo acá no sé si es un compromiso que tienen con los empresarios para dejarle, mira, te dejo lo más alto posible, después arreglate vos, o si es para jorobar, porque suponiendo que llegue Kicillof y diga, la primera medida mía es bajar la luz 25%, ya es un tema. Y que los precios, el de comida, haya una retroactividad, vuelva para atrás, no pasa nunca. No. Entonces digo, si estos muchachos se van a dedicar a los supermercados, diciendo, claro, Alberto propone un pacto de caballeros, entre todos nos tenemos que sentar. Sí, van a empezar con el agua alta. Claro, entonces, si ya tiene un atraso del 20%, la paritaria está retrasada, encaja un 40 más, no puede dar algún aumento de salario del 100%. Entonces, esto yo no sé si está hecho para que le explote al gobierno y diga, bueno, che, vamos a dejarse la podrida. No se entiende. Porque pero además, porque la teoría económica en la Argentina fracasa, porque no existe la oferta, no existe la demanda. Lo único que define el precio de algo es cuánto te pueden sacar de bolsillo. Sí, en parte sí. No hay mercado transparente, quiero decirte. No, en parte los mercados transparentes suben menos que los mercados cerrados. Y en parte mirá sí. la salada, mirá las frutas y la verdura, mirá la carne. Suben menos que lo que suben los mercados concentrados industrializados. Sí, yo creo que en parte sí, pero también en parte tiene que ver... A ver, entendamos que este fue un gobierno devaluacionista serial. Si no entendemos esto... 9.75... Que vivió quejándose y diciendo que combatía la devaluación. De 9.75 a 65 pesos subió el dólar. Entonces digo... 550%. El pobre comerciante, digo, también ellos tienen un problema de costo que les sube... El comerciante hoy o subo precio o cierro. No tiene otra alternativa, porque si congela los precios y para vender un poco más, no le dan los costos. Entonces pulveriza un poco la rentabilidad, pero después tiene que... Pero el gobierno, ¿para qué sube la nafta? ¿Para qué sube la electricidad? ¿Para qué sube? Pero lo hizo permanentemente. No, pero lo hace de nuevo ahora. Sí, pero porque tiene un compromiso con las petroleras, con las energéticas. Tiene un compromiso que ha dolarizado la tarifa de los servicios públicos, ha dolarizado el combustible. Pero eso es una locura. No podemos funcionar en una economía donde las empresas ganan en pesos, los trabajadores ganan en pesos, tener eso que forma parte de los costos de todo proceso de producción y comercialización dolarizado. Eso es una locura. Bueno, este gobierno lo hizo y además devaluando en forma permanente. Sí, no nos olvidemos un dato importante, que es que la nafta estaba congelada y se abrió una ventana para descongelarla 2 veces. Menos mal que estaba congelada. Bueno, pero ojo que lo que dicen las petroleras hoy, incluida YPF, es que están
atrás 15 o 20%. Por lo tanto, bueno, cuando... porque ellos cuentan la tarifa dolarizada, qué vivo. Pero por eso digo, pero cuando... Porque el petróleo de la tierra no sale en Está dólares. bien, pero a los fines prácticos de evaluar si va a haber más impacto inflacionario hay que mirar ese costo también. Porque ese es el transporte, o sea, todo lo que viene antes de que la gente lo vea en la góndola. Si está atrasado 15%... Sí, Inti. A ver, hay algo que me parece que hay que poner en valor, que es nosotros solamente le vendemos al mundo comida y muy pocas cosas más. Con poco valor agregado. Con muy poco valor agregado. Y le compramos al mundo teléfonos celulares, lamparitas, cámaras de televisión, transmisores, teléfonos, coches, autopartes, viajes. Viene el verano, la clase media que tiene un mango, que probablemente en el verano mucho tipo que tiene un mango, digamos el que tiene un mango, que es mucha gente de la clase media, ¿a dónde te crees que va a viajar? A cualquier lugar del mundo que se le cante, lo va a pagar en cuotas y probablemente el Estado argentino le financie las cuotas para viajar con aviones que no fabricamos, que vuelan con combustible que no producimos, que se reparan y se entrenan los pilotos con insumos importados. Nosotros no discutimos nunca qué cuerno le queremos vender al mundo, nunca discutimos, mirá la cara de Santiago diciendo que sí. Comparto. Está bien, es un problemón. Y no lo podemos discutir, Rolo. No, ya terminaron las elecciones y cuando vos te querés poner a ver en el conjunto de los medios, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los planes productivos que se están discutiendo? Ahora lo que se está discutiendo es si es explota, la lógica del ajuste, dónde hay que cortar. No solo, si explota, centralmente la lógica de la politiquería barata, si explota por culpa de Macri o si explota por culpa de Alberto. Si el culpable es que Alberto es muy Alberto y es menos Cristina, si el problema es que Cristina es más que Alberto, si Máximo en realidad quiere que explote para complicarle la vida a Alberto para Máximo 2020, y no se discute ¿cómo cuerno hacemos para que vengan 1 millón más de europeos por año a vivir a la Argentina? Pero eso no lo discuten ni siquiera los grupos empresarios. No, nadie. Que tienen la lógica fácil de que importan lo que les sale más barato y le chupa un huevo. Bueno, pero por eso... ¿Cuántos textiles han cerrado y han empezado a importar? Pero Rolo, ¿cuántos textiles pusieron un negocio de venta de fábrica real? Los textiles que lloran. Sí, que lloran y lloran, viste que, o sea, pocas cosas más lloronas que un textil en televisión. Lo hemos compartido todos, acá hemos tenido llorones profesionales. Esto es cuando vos le decís, loco, pero perdóname, ¿a cuánto vendés vos? ¿Cuánto vale un pantalón de los que vendés? Te dicen hoy 2.500 mangos. Pantaloncito, no el jean que usa Jennifer López. No, un pantaloncito lindo, 2.500 mangos. ¿Cuánto te cuesta? 350 pesos. ¿Por qué se vende a 2.500 pesos? Y empieza, siempre dicen lo mismo, el alquiler, los impuestos, la comisión de la tarjeta, la promoción, el vamos los miércoles, vamos los lunes, vamos los viernes, vamos los no sé qué. Y cuando vos decís, pero fiera, ¿por qué no pones buena pilcha a 350 mangos? Te miran como que sos un idiota, que no sabe cómo funciona el mundo. ¿Está bien? Lo mismo nos pasa... Es lo que dice él, no buscan vender en cantidad. Perdóname, Rolo, lo mismo nos está pasando en la Argentina en absolutamente todo. El mercado es poco transparente, ¿por qué? Porque hace 10 años que el principal creador de empleo en la República Argentina es el comercio, no la producción, es la intermediación. Yo vengo diciendo hace años, hay una frase que repite mucho economista que dice que el incremento del sector terciario, o sea, los servicios, es característico de las economías en desarrollo. Entonces, en los países desarrollados esos tipos hacen software, hacen matrices, generan materiales, sacan patentes, y en Argentina te ponen una carnicería, ¿sí?, a 200 metros de otra carnicería porque la próxima queda a 400. Y es más caro vender carne que la carne. En Argentina pero es más que digo, caro... no funciona la oferta y la demanda. Se supone que si hay muchos, Rolo, lo que no funciona, lo que no funciona es la planificación estatal. Antes lo dijo Santiago, dice, mira, los países serios definen más o menos cuánto del PBI puede ir en lo que es la cadena de abasto, ¿sí? Definen más o menos cuánto puede quedar en el comercio. Acá hace 2 años festejábamos que el señor Alfredo Coto, archi mega millonario inversor en real estate en Miami, un divino, eficiente, vendió un montón de cosas baratas, no tengo ningún problema con Coto, iba a invertir 3.500, 2.500 millones de pesos en unos supermercados nuevos, en barrios llenos de mercadito chino, de almacenes, de otros. Bueno, pero ahí volvemos a lo mismo. ¿No conviene entonces fabricar en escala? Perdón, yo quiero decir una aclaración.
El industrial se adapta al esquema macroeconómico que el gobierno le impone. Si vos importar es más barato que producir en la Argentina, si eso lo haces en Alemania, los industriales alemanes van a hacer exactamente lo mismo, van a importar. Entonces el problema no es del industrial textil, que además invirtió y tiene sino el Estado bobo que lo permite. Pero casi el 60% de las máquinas de la industria textil están paralizadas, con lo cual invirtieron un montón de plata, pusieron las máquinas para producir y el gobierno de Macri le generó un esquema macroeconómico que dice, no produzcas en la Argentina, importalo. Cuando eligieron, no sé cuál era la palabra, reconvertite, le decían los funcionarios del Ministerio de Producción, le decían a los industriales, empecé a importar el producto, no lo produzca más nacionalmente. Los funcionarios le decían. Los funcionarios le decían que importe el producto. Entonces los industriales, lamentablemente, obviamente, pero acá y en cualquier país del mundo se adaptan al esquema macroeconómico. Nosotros lo que tenemos que primero saldar en la Argentina es una discusión. Tenemos que ser un país industrial. Cuando vos ves la guerra comercial que está entre Xi Jinping, Merkel, Putin, Donald Trump, ¿por qué se están peleando? ¿Por el comercio? No, se están peleando por la industria. A ver dónde se va a instalar la industria. Porque el comercio, además, es producto de la industria. Vos no vas a tener ningún comercio si no tenés trabajadores consumiendo. Y vos no vas a tener trabajadores si no tenés industria funcionando. Y para que haya industria funcionando tenés que generar un esquema macroeconómico que la inversión productiva sea más rentable que la inversión financiera. Ahora, obvio. Y bueno, pero si vos, esta es la otra clave. Si vos le subís las tarifas a los servicios públicos, le ponés la tasa... Es lo que yo decía en el editorial del clima de negocio. Se supone que las sociedades votan a las derechas para que haya un mejor clima de negocio. Acá lo único que es un clima de timba, porque no puede poner ni un kiosco que pero te siempre la derecha, el fenómeno monetarista, que en términos económicos, que termina siendo la derecha, termina siendo la justificación para generar un esquema de valorización financiera, bicicleta financiera, que al industrial y a la producción no le sirve. Hoy tenés la tasa nominal más alta del mundo. Hablando de tasa de negocio financiero, hay una deuda que no es una deuda interna, no es la deuda externa, es una deuda interna, pero que tampoco es la deuda interna de los bonos, las LELIC, es la deuda interna al interior de las casas, que es la deuda con las tarjetas, Juan. Rolo, lo prometido es deuda, claramente con los tarifazos, con la luz, con el gas, con los colegios, con las prepagas. ¿Qué le queda hacer al argentino si no es endeudarse? Mirá lo que te traje acá, Rolo. Esto es la cantidad de argentinos comparado año 2015 año 2019, la cantidad de argentinos, ¿cómo se incrementó? En créditos hipotecarios, prendarios, personales y la famosa el tarjetazo. La tarjeta. Claro, viste que se conocieron medidas de $50. Claro, pero eso demuestra que la deuda es para consumo. Claro, el argentino promedio no puede comprar $50 y mucho menos sacarlos, porque está hasta las manos con el mínimo de la tarjeta. Fíjate el incremento. En hipotecarios, 26%. En prendarios, 26%. En créditos personales, 6,7%. Y en el tarjetazo, 10.322.000 argentinos, Rolo, están hasta las manos con el mínimo de la tarjeta. Ahora, o sea, eso quiere decir que hay gente que está pagando el mínimo. ¿Y qué tasa le está aplicando a la tarjeta mirá ahora? Lo que te traje ahora. Esta tiene que ver también la comparación con el año 2015. Esto es distinto. Esto es el salario promedio de los argentinos de la encuesta permanente de hogares comparado con el endeudamiento con la tarjeta. Mirá en el año 2015. El salario promedio de 6.500 pesos, el promedio del argentino con la tarjeta 5.793. Estaba por debajo. Fíjate en el año 2019, Rolo. Salario promedio de la encuesta permanente de hogares, datos del INDEC y del Banco Central, el endeudamiento promedio en tarjeta de crédito. El argentino, Rolo, le pega fuerte tarifazo, luz, agua, gas, colegio, prepaga y se endeuda con la tarjeta. Y claro. Se endeuda con la tarjeta. Así está el argentino. Por eso la medida porque que se conoció... Porque las otras cosas no las puede bicicletear. Hoy se conoció la medida de los $50. El argentino medio, más que $50, no puede pagar la tarjeta. Ahora, pero eso es suicida endeudarse con las tarjetas hoy. Y sí. Tasa del 124%. ¿O no? Mirá, la mora de tarjeta de crédito es la más alta del año 2009. El Banco Central mismo, Juan, sabés que mostró que es 4,9% de las familias están en mora. No están pudiendo pagarla directamente. No es que están pagando el mínimo. No están pudiendo pagarla el 4,9%. Y las empresas es el número más alto del año 2007. El 4,2% de las empresas tampoco están pudiendo pagar los créditos que tomaron. Y además... Considera que la tasa es una tasa alta, digamos, 80, 85% en algunos casos, y hay mucha gente que toma crédito bancario para pagar la deuda de la tarjeta de crédito, o sea, para hacer una bicicleta más larga. Pero sobre la discusión de la matriz productiva y que se estaba mencionando, ayer Alberto Fernández estuvo con yo diría, el ícono del empresariado de Tierra del Fuego, Rubén Cherniajowski, que es titular de Newsan, la fábrica que abrió Siam en Avellaneda hace un tiempo.
Cherniahovsky, cuando se reunió con el macrismo en la primera parte, el macrismo le dijo en ese momento, Francisco Cabrera, le dijo, miren, ustedes se tienen que reconvertir. ¿Qué es lo que hizo Cherniahovsky? Tuvo que cerrar una planta. Eso generó la crisis de Tierra del Fuego. Una parte, pero también una crisis en Buenos Aires. Ellos fabricaban acá electrodomésticos y tuvieron que hacer una alianza estratégica con una empresa holandesa que fabrica molinos de viento para energía eólica, y en la planta donde antes fabricaban licuadoras, artículos para el hogar, tuvieron que fabricar el corazón del molino. Hoy es una parte importante del negocio. Antes, durante el kirchnerismo, cuando no había divisas, lo que le había pedido Moreno a muchas empresas era que las buscaran en otro lado las divisas. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Diversificar el negocio. En ese momento que hizo Cherniahovsky, abrió una pesquera. Hoy es el mayor exportador de pescado que hay en la Argentina. Malo le fue. Por eso digo, pero bueno, cuidado con eso, porque la matriz está así hoy, muy dependiente de las industrias. Un caso más. Hace un mes, en el coloquio de IDEA, uno de los supermercadistas más grandes, que es Federico Braun, que es el dueño de la Anónima, se paró y dijo, miren, perdimos todos los supermercados. Que tenía el secretario de Comercio, que era uno de la familia. El sobrino. Perdimos todos los supermercados acá. Al lado estaba Marcos Galperín, uno de los únicos tipos que había ganado. O sea, para que veas cómo el modelo está desequilibrado y donde se generaba más empleo, que es en la industria pyme, perdió todo y los otros ganaron, digamos. Vos tenés servicios financieros, estas empresas que venden por internet, el resto no ganó nadie. O sea, salvo los bancos y un poquito el agro, y si querés un poquito de las empresas de energía, no ganó nadie. Está bien, pero los propios tipos que apoyaron a Macri se pegaron un tiro en el pie. Bueno, tuvieron tiempo de darse cuenta al menos, algunos. Uno se pegaron, cuenta, al tercer tiro se avivaron, decís vos. Supongamos que había cierta expectativa en 2015, eso yo creo que en abril, mayo de 2016, la mayor parte de los industriales sabían que esto no caminaba. ¿Rolo? Sí, mirá los balances de las grandes empresas que cotizan en bolsa, los balances financieros. Vos hay empresas grandes que todos los balances financieros dan pérdida a las grandes empresas que están cotizando en bolsa, porque además son empresas que se endeudaron en dólares. ¿Cómo le creyeron? Bueno, eso es un gran debate. Hay cuestiones que son ideológicas. En el caso de Ratazzi, por ejemplo, que siguió defendiendo todo esto, no le venden un auto a nadie. Es terrible como está el sistema, el área automotriz, y sigue diciendo cosas que no sé. Pero digo, los empresarios que han pontificado sobre los gobiernos y han querido darle instrucciones a los gobiernos sobre lo que tenían que hacer, a Macri lo miraban embelesado y los terminó cagando. Ahí yo creo que hay siempre una miopía de gran parte del empresariado que termina apoyando modelos económicos antiindustriales. Y es verdad, uno nunca lo termina de entender, y habría que explicarlo no en la economía, sino en la sociología. Pero, a ver, se supone que son gente que sabe defender sus intereses y no lo entiende esto. Sí, a mí me parece que durante todo ese tiempo ellos pensaron que Macri le iba, por ejemplo, a bajar impuestos. Y la verdad que no terminó sucediendo eso. No, tuvieron un gran problema. ¿Por qué? Porque le generaron un problema de que importaban y nosotros teníamos altos impuestos. Al contrario, tenés una FIP súper voraz. Desesperada por manotear la guita, cualquiera. Ojo, bajó bienes personales, retenciones y ganancias a las grandes empresas, ¿eh? Y encima se le cae la recaudación, porque este mes de octubre cayó la recaudación de IVA un 17%, eso muestra claramente la caída de la actividad económica, el consumo. Porque te llevan un modelo de círculo vicioso, de ajuste, caída de la producción, caída del consumo, menos recaudación tributaria en términos reales, porque sube más la inflación que la recaudación nominal. Entonces, ¿qué dice? Más ajuste fiscal, y eso te lleva a un círculo vicioso. El perro que se quiere morder la cola. Y que termina generando esta recesión económica. Sí. A ver, ¿te acordás que la semana pasada hicimos una especie de oda contra las LELIQs? El viernes, ¿no? El viernes pasado dijimos claramente que el modelo, digamos, por el cual se decía que no se emitía y en realidad se estaba premiando cualquier depósito, digamos, de dinero en un plazo fijo con una tasa no menor al 6% mensual, era una esquizofrenia, era una estupidez. El lunes o el martes hubo una medida, no por lo que hayamos hecho nosotros, porque me parece que le quedó claro a todo el mundo que lo que estaba haciendo el Banco Central era una estupidez. Hubo una medida por la cual se redujo el stock del LELIQ en un montón de guita al que se le pagaba tasa, que no se podía dejar de pagar la tasa porque volaba todo por el aire, y un día se dieron cuenta de que ya no daba la cara para seguir pagándosela, la dejaron de pagar, no voló nada por el aire. Vos sabés que a mí me gusta hablar no de los problemas, sino de las soluciones. Hoy quedan de depósitos de provincias, caja de jubilaciones, compañía de seguro, o sea, muy poquitito de depósito del pobre jubilado que va al plazo fijo a renovarlo semana a semana. Es guita institucional, es guita de empresa, que está en plazo fijo. ¿Cuánto será, Santi? ¿800.000 palos más o menos? Sí. Vos tenés 250, casi 300.000 millones de pesos que son del sector público,
depositados en plazo fijo. ¿Viste los 10.000 palos de La Matanza famosos? En realidad todas las provincias pueden llegar a tener una guita, hay un fondo que es el Carlos Pellegrini y otros 400, 500.000 palos de privados. Lo único que tiene que entender la Argentina es que si canaliza eso, que está en plazo fijo, con tasa pagada por el Banco Central, a particulares para comprar producción nacional, no para comprar viajes a través de despegar.com, nos fundimos, nos morimos, no para comprar autos alemanes, italianos o franceses, no porque no sean buenos, ni motos chinas, ni motores fuera de borda, ni cámara de foto, ni telefonitos, porque no los hacemos. Para comprar cosas que hagamos nosotros, zafamos. Entonces, lo único que hay que entender y lo que desde mi punto de vista es importante aportar hoy es, che, Argentina no tiene por qué fundirse. La mitad del pueblo argentino está laburando menos de lo que puede laburar. A los argentinos les encanta laburar y les encanta consumir el producto de su laburo. Más allá de si producen o producen, venden y después consumen algo importado. Pero para consumir importado, para consumir global tenemos que producir. Hoy, Rolo, en el mercado sobran casi 800.000 millones de mangos que nadie sabe en qué invertir. Y acá el parteaguas es, si Alberto Fernández la ve, la entiende, ¿sí? Y direcciona esos recursos con premios, con incentivos fiscales, con devolución de IVA, con, digamos, bajarle impuesto a las ganancias. ¿Por qué tan difícil que haya una lógica productiva? Que la guita se utilice para algo productivo en la Argentina. No, comparto, digo, a ver, me parece, hoy tenés el 50% en promedio de las máquinas paradas en la industria y tenés 10.6% de desempleo de los trabajadores, con lo cual tenés desocupación de capital y trabajadores. Pero hace falta algo que las ponga en marcha. El consumo, el 75% de la demanda agregada en la Argentina es consumo interno. Si eso no lo entendemos, las exportaciones son... ¿Eso no es un balde de nafta sobre la inflación? No. Ponerle plata a la gente. ¿No va a generar que los supermercados se remarquen a los pavotes? ¿Hoy hay consumo? No. ¿Hay inflación? Sí. Entonces el consumo no es causa de la inflación. No digo causa. Pero digo, sobre una realidad inflacionaria, le pones plata a la gente, te van a subir las cosas. Perdón, Rolo, porque depende qué consumís. Perdón, Fran. Depende qué consumís. Si te pones a consumir pasajes en avión para irte a Cancún, hacé volar el todo. tipo de cambio. Si te pones a consumir, digamos, cemento, ¿sí? Más allá de que el camión, la máquina Caterpillar, el GPS es importado, cuando vos te pones a construir, a desarrollar, a generar riqueza estructural, la masa infernal de recursos que movilizás son nacionales. Los inodoros, los bidets, los caños de plástico, los cables son nacionales. El aluminio con el que se hacen los cables de media tensión y de baja tensión, pero troncales, son nacionales. Entonces, lo único que hay que entender es, si el gobierno nuevo entiende lo que no entendió Macri, porque Macri dijo, vamos a hacer 1 millón de créditos hipotecarios, no los hizo mal. No. Los quiso hacer, pero los hizo mal. Ahora viene un momento crucial en donde el nuevo gobierno tiene que entender, ¿apuesta a producir en el país o no apuesta a producir en el país? Y no hay otra discusión. No, que yo pienso que el tema acá, que va a venir postergándose hasta la asunción de Alberto Fernández, va a ser el tema de retenciones. Porque es el que va a ordenar de alguna manera el tema de la canasta básica. Hay alguna manera de ordenar la canasta básica que va a tener que ver con el tipo de retenciones que se pongan. Y si las exportaciones de carne, de trigo, de aceite. Claro. Y de acuerdo a la plata que vaya, si vos decís, no, le vamos a dar plata a los jubilados o a los maestros, eso va todo a comida hoy. Por cómo están las cosas, va a remedio y a comida. Porque la gente, y a pagar servicio. Pero donde los supermercados vean que hay algo de guita en la calle, van a empezar a remarcar. Bueno, pero ese es el pacto. Si no pueden manejar eso con los supermercados, un país que está parado. Yo, la verdad, ir a los supermercados, que voy al supermercado que más gente lleva, están vacíos, están vacíos. Sí. Y la verdad que me parece que hay un momento que los tipos también tienen que estar preocupados. Me vas a acordar a Pugliese, ¿viste? Que le vas a hablar con el corazón y te van a contestar con el bolsillo. Es que no le tienen que hablar. Por eso el acuerdo económico y social es central en ese sentido, para que el aumento del consumo no se canalice exclusivamente en aumento de precios. Y por eso es central ese acuerdo. Ahora, con una desocupación del 50% de las máquinas, el consumo va a aumento de producción, generalmente, y en la mayor parte. El problema del consumo empieza a ser cuando ya estás con el 85% de la capacidad instalada utilizada. En este contexto, pero hay que tener, perdóname. Bueno, si haces un acuerdo económico-social, inyectás consumo, la idea es que los tipos ganen. Él trata con los empresarios. Vos hablás con los empresarios. ¿Ellos les cierra o no les gusta? No, a ver, la discusión clave ahí es el salario. O sea, precios van a seguir remarcando, eso está claro. Porque lo que hacen es estudiar, a ver si... Por ahora la demanda
Con A este ver, gobierno no se ha mostrado. va a seguir aumentando. La demanda, si no hay acuerdo. Vos tenés casi 4 años de caída en el consumo con Macri que no tuvo modificaciones. Por lo tanto, el empresario lo que ve ahí es, la verdad, yo puedo seguir subiendo precios, total, no me baja más, o sea, estoy ahí. Pero Después, esto es lo que pervierte la lógica económica. Pero ahí tenés un problema. Pase lo que pase, suben los precios. Pero quizás pueda ser posible que haya un rebote sencillo, como dice él, porque a vos lo que te está cayendo son bienes muy básicos, digamos. La gente no está comprando ni siquiera alimentos. Entonces, si vos lográs repuntar un poco el salario, no te digo un auto, por ejemplo, él hablaba de la capacidad instalada del 50, los autos están en el 30 y pico. 75. 70% de las máquinas paradas. El 30 y pico nada más de las máquinas, los autos. Pero los precios no lo bajan. Pero los autos vienen con autos. Pero los precios no lo bajan. Pero los autos pero si vos le devaluás la moneda, muchachos, tenemos no le estabilizás las tarifas a los servicios públicos, no le estabilizás los costos, obviamente que va a haber cierta inflación en esos productos, aunque no haya consumo. Te llevan a lo que se llama esta inflación. Estancamiento económico más proceso inflacionario, pero es inflación de costo, no de demanda. Vuelvo a lo mismo. Si vos ponés en marcha el aparato productivo automotor para exportar camionetas Toyota Hilux a toda Latinoamérica y al mundo, es bárbaro. Si vos ponés en marcha el crédito automotor para comprar autopartes italianas, francesas o alemanas, autos de alta gama, autos japoneses y chinos, haces un desastre. Y si encima popularizás el consumo de auto barato brasilero, nos terminamos de morir. Entonces lo que hay que entender es que lo que hay que hacer es financiar la producción de riqueza nacional que puede consumir el pueblo argentino y después encontrar la manera, aunque parezca joda, de traer 3 millones de turistas europeos que vengan a la Argentina, ¿está bien?, de verdad, de empezar a vender servicios en serio, de ver cómo vos participás. Hoy en día es muy difícil hablar de producción nacional. Vos lo que hablás de integración acá. Juan, ¿y qué está pensando? Pará, Juan, ¿y qué está pensando el gobierno? Exacto. ¿Qué está pensando hacer el gobierno, Juan? No, lo que yo quería comparar, que lo que estaba diciendo Inti, tiene que ver con lo que era la hora 12. ¿Por qué? ¿Qué pasaba hasta el año 2015? Tenías una demanda recalentada con inflación. Por contenciones, claro, contenciones distributivas. El salario estaba por encima de la inflación. Lo que faltaba era oferta. ¿Qué pasó? Este gobierno, en vez de apostar a la oferta, pinchó la demanda. Por eso yo siempre digo que es deliberado. Pinchó la demanda, ¿qué hizo? Bajó el salario. Bajó el salario para estabilizar la economía porque no quiso apostar a la oferta. ¿Qué pasó? Bajó el salario, cayó el consumo, se cayó la actividad económica y no estabilizó la economía. Y así estamos. Claramente lo que está hablando Alberto es recomponer salarios, que no es darle un regalo, sino darle lo que le sacaste, recomponer jubilaciones y apostar al mercado interno. Y como dice Santiago, con la capacidad ociosa instalada, seguramente no se va a ir a precios, siempre y cuando, Rolo, importante, bajemos la tasa de interés. Sí, bien. No, a ver, me parece que Alberto Fernández va a tomar algunas anclas. No vamos a vivir un mundo de fantasía. Es decir, va a desdolarizar tarifa, perfecto, pero especificadas va a tener que tener algún ajuste por inflación. Respecto del tipo de cambio, seguramente va a tener que tener algún movimiento del tipo de cambio, pero bueno, acá tenías movimientos bruscos del tipo de cambio. Y respecto de la matriz productiva, ¿sabes que el Ministerio de Producción de la Nación, este Ministerio de Producción, hizo un trabajo muy bueno respecto de cuántas fuentes de trabajo que generaban los diferentes sectores económicos en Argentina? De base cero, una empresa comercial que nace al 8º año genera 4,7% en promedio de fuentes de trabajo. Y una industria de base cero que nace al 8º año genera 10,2%, 10,2 puestos de trabajo. Evidentemente esa matriz se revirtió y la realidad que es verdad, Argentina nunca supo para dónde quiere ir, pero sí también es real que en definitiva nosotros subsidiamos importaciones porque le ponemos un cepo a la producción en el mercado interno con los impuestos que le cobramos. Sí. Eso el Estado nunca lo larga. Y la verdad que eso tiene que tener incentivos fiscales. Y cuando quisimos subsidiar financieramente, seleccionamos a quién y lo seleccionamos mal y además con mucha corrupción. Vos fuiste uno de los periodistas que mostraba corrupción de esos subsidios, ¿o no? Con este gobierno y con el anterior gobierno. Sí, claro. Entonces, evidentemente, el desarrollismo buenísimo cuando en realidad hay una transparencia y un plan estratégico detrás. Sí, porque para una bolsa, para llevársela. ¿Qué se dice del gabinete? Bueno, pareciera que algunos, vos decías mencionabas algunos de los confirmados. Esa reunión fue rara, la del sábado, la de los 40. Sí, y después hubo, antes de ayer, un asado en el Sindicato de Sanidad, cumplía los años Héctor Daer, estaba buena parte del peronismo porteño y muchos de los que Daer dijo antes de soplar las velitas que podían ser ministros y estaban ahí y que no los iba a decir para no quemarlos. Hay como un temor así a no quemar a los candidatos. Moroni casi confirmado que va a ser el ministro de Trabajo. Sí. Albertista puro. Albertista puro.
A ver, hay una señal con Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín, que también puede dar algún indicio. El primer acto de Catopodis Alberto, con quien compartieron el espacio de Randazzo. Exacto. Alberto fue jefe de campaña y Sí. Catopodis estaba ahí con Randazzo. Randazzo venía del masismo también, en 2015 rompe y se va con Scioli. Tranquilamente podría ser un ministeriable del Ministerio de la Producción, por algo el acto se hizo en San Martín, de Alberto Fernández con Caragosian. Yo diría que en el sector agro hay bastante claridad con lo que puede pasar. Hay un dirigente ex INTA que se llama Gabriel Delgado, que puede ser ministro de Agricultura, si es que hay un Ministerio de Agricultura. Por ahora hay un Ministerio de Producción. Todo pareciera que el Ministerio de Economía va a compilar esas dos cosas. O sea que se vuelve al esquema de un ministro de Economía fuerte. Ministro de Economía fuerte o un ministerio fuerte. Quizás la persona no sea un Labaña, sí sea un Culfas, que uno si viene leyendo a Alberto Fernández, Culfas es el que lo representa de mejor manera. Sí, pero ¿Culfas o es Nielsen? Porque Nielsen es más ortodoxo. Pareciera que el momento lo necesita Nielsen en otro lado. Me refiero, renegociando la deuda, viendo el tema de YPF, y a Culfas un poco haciendo eje en el tema pymes. ¿Y el Banco Central? Bueno, hay bastante misterio con eso. Se habla también de Miguel Pese, que es otro economista muy del entorno de Alberto Fernández. Daniel Arroyo casi está confirmado. Daniel Arroyo ya tuvo 2 o 3 reuniones con la Cámara Alimenticia Copal trabajando en el plan de hambre, así que uno tiene la tendencia a pensar que tiene que un perfil... él fue lo blanqueano, porque él es el que se presenta el plan contra el hambre, digamos. Y si ellos dicen que el hambre no puede esperar, tienen que blanquear quién va a ser el ministro Y después del área. no hay que descuidar qué pasa con los organismos. AFIP, ANSES, Banco Central. Los organismos son muy importantes. La AFIP es una unidad muy, muy importante en este contexto y el Banco Central también. Hace poquito estaba leyendo una nota que escribió Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central, donde reconocía que fue un fracaso la gestión de Macri. Hay que decir que ahí hay un problema del gobierno actual en la comprensión del fenómeno inflacionario. Creyó que era un fenómeno monetario, o sea, restringía lo monetario y a la vez subía tarifas, bajaba el consumo. No hay que ser un matemático o un científico para saber que la cuestión no iba a bajar la inflación. Entonces digo, es muy importante lo que pase con el Banco Central y qué política se lleve ahí también. Sí, Fer. Me gustaría, vos tenés información de, bueno, en el tema de Leandro, en el tema del INDEC, aparentemente le iban a proponer a Todesca que siga, ¿puede ser? Sí, pero Todesca ya dijo que él no... Bien. O sea, por carta dijo que no quería seguir. Que no sabía. ¿Vos sabés de la relación de Todesca con su hija, si es buena o es mala? Porque a mí me asombra tan duro. Claro, o sea, me gustaría saber. El padre a un lado y la hija en el albertismo. Bueno, no sería un caso raro de que haya dos espacios distintos. No, la relación es buena. Cecilia Todesca es otra bien ponderada y además está en la mesa de la transición. Una de las que designó Alberto Fernández como en la mesa de la transición. Y el Gustavo Vélez, que lo han rescatado del exterior. Bueno, pero Vélez ya tenía una relación con Alberto Fernández de hace mucho. Bueno, fue ministro. Él llega al gabinete por Vélez, que venían del cabalismo. Vélez y Alberto. Sí. Bueno, tuvo Carlos Corach en la asunción de Mansur en Tucumán. Mirá, no lo vi. No lo vi en la foto. Hay un núcleo, yo coincido con vos en lo que decías en la editorial. No parece haber, al menos en esta etapa, un kirchnerismo muy duro, al menos en la Nación. En la provincia de Buenos Aires pareciera haber otra cosa. Es que esto parece que el cristianismo va a ser como un partido provincial, digamos, de gestión provincial. Kicillof la tiene, yo diría que más difícil que Alberto Fernández. ¿Por? Y hay una deuda grandísima en la provincia y una situación, si vos ves los números de la elección, un 80 y pico % votó Alberto Fernández en el conurbano, sobre todo en la tercera. Hay una situación de preocupación grande ahí. ¿Y Randazzo dónde va a ir? Porque lo mostraron, sacaron la foto y después desapareció de las fotos. Se lo mencionaba como jefe de gabinete, ya ese lugar parecía que lo tiene otro. Al menos en el albertismo lo que dicen es que fue importante sumarlo, al menos para el espacio. Después cuando haya diferencias o no, eso se verá más adelante. ¿Y Redrado podría aceptarlo? Porque recién vimos la imagen acá que figuraba como posible Banco Central. ¿Estaría para aceptar una...? Redrado está viajando a Estados Unidos seguido. Es un hombre que habla con Alberto y que también hace cosas. Lo que yo tengo como información, que dicen en el grupo Callao sobre todo, es que es difícil que haya sorpresas grandes. Eso quiere decir que personajes como Redrado posiblemente no tengan un rol tan ministerial, pero sí quizás Lo que más se abajo. pinchó es el Ministerio de la Mujer para Vicky Donda y viene Malena Galmarini por los palos, me parece. Sí. Bueno, Malena Galmarini, una dirigente histórica del peronismo y además que tiene mucha relación con Alberto Fernández desde el inicio. Esa es una disputa que se está dando. También se mencionó que Mercedes Marcó del Pon podría ir a la FIP. Mercedes Marcó del Pon, si querés, en esa estructura sería lo más duro, ponerle... Claro. Pero bueno, Culfas fue funcionario con ella. Así que todo parece ir leyéndose por ese lado. Pero los funcionarios, el gabinete es un gabinete de
confianza. Sí, o sea, claro. la mayoría son albertistas y algunos son del PJ y otros son Y además, del a cristinismo. priori parecería que es toda la carne al asador. O sea, sin margen de error. Viste que al principio se hablaba de que, bueno, siempre los ministros Algún fusibles van fusible. primero. Bueno, acá pareciera que no, porque la coyuntura no te da mucho carril para moverte. O es todo ahora o no es nada. ¿Y en la provincia? Bueno, en la provincia Kicillof se mueve con el grupo histórico de él, Federico Tea, Augusto Costa, tiene un equipo bien armado. A Kicillof lo que le está costando quizás es salir del rol de economista para ponerse en el rol de gobernador. Hay veces que se ocupa demasiado de explicar temas que deberían estar explicando no son su otros, competencia. digamos. Entonces, pero es una situación difícil, sobre todo la situación de la pobreza y la situación alimenticia en la provincia es catastrófica. Algunos comparan la gestión de Vidal a nivel, bueno, yo vivo en la provincia, yo no he visto mucha diferencia con la gestión de Scioli en lo que es cuestión básica. Digo, en esa cuestión básica, de si la gente come, no come, tiene acceso a los bienes, cuánto paga los servicios, mucha diferencia no he visto. Y es evidente que eso se vio en la... No, y además porque la crisis económica ha pegado ahí en el corazón del empleo. Bueno, de la yo tengo amigos generación que de viven empleo. en el interior y cuando vienen a Buenos Aires dicen, bueno, pero no es para tanto la situación. Bueno, evidentemente nosotros acá la sentimos mucho más y en la provincia se vio en las elecciones que efectivamente la sintió mucho más, porque la PASO votó casi igual que la elección de octubre, la votó casi igual que la PASO. Y si vos ves el rol de los intendentes, también arrastró a casi todos, salvo los que lograron un corte de boleta en el PRO. Económicamente, ¿cuál es el lugar donde más hay para preocuparse? No, a ver, el gobierno de Alberto va a tener que atacar 3 frentes en forma simultánea. El principal, el social. Digo, nos llevaron a una crisis laboral y social impresionante. 10.6 de desempleo, 40% de pobreza, 8% de indigencia, concentración del ingreso y 20% de la caída del salario real en los 4 años del gobierno de Macri. Segundo, una cuestión productiva. 43 empresas por día cerraron en el último año en la Argentina. El proceso de desindustrialización fue fenomenal, inclusive más brusco que en la década del 90. Han cerrado no solo ya es un problema de la pequeña y mediana empresa, sino que es un problema también de la gran empresa, como estábamos hablando anteriormente. Y el tercer frente que va a atacar es el financiero. 150.000 millones de dólares en endeudamiento solo con los bonistas privados, más 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, 200.000 millones de dólares de deuda tomó el gobierno de Macri, 85.000 millones de dólares de fuga de capitales, 16 YPF se fugaron en el gobierno de Macri. 16 YPF. Perdóname, ¿dónde fue esa guita? En el último... ¿Dónde fue esa guita? Esos 3 áreas, social, productivo y financiero, el gobierno de Alberto lo va a tener que atacar. Lo peor es que desde las PASO, que ya se sabía que el gobierno lo más probable era que perdiera, se fue casi 25.000, 30.000 millones de dólares, que son los que El dólar candidatura fue. que son los que se necesitaban para el año que viene. Es decir, yo lo que me pregunto es esto. Dicen, no, bueno, la política económica y los pactos con el Fondo Monetario no tienen que pasar por el Congreso. Ahora, si vos vas con el Fondo Monetario, arreglás, pactás un plan y después decís, bueno, rompo el plan y empiezo a vender. Y empezás a quemar las reservas. No hay responsabilidad hasta penal, porque digo, si vos decís que vos tomás el pacto y firmás con el fondo, pero después no cumplís vos lo que firmaste con el fondo, ¿de quién es responsabilidad? Bueno, con el fondo se violó varias cosas. Primero, nos prestó más plata de lo que nos podía prestar el Fondo Monetario Internacional por estatuto. No te podría haber prestado tanto. El 60% de la deuda que el Fondo Monetario Internacional tiene con el mundo lo tiene con la Argentina. 50.000 millones de dólares, el segundo país más endeudado con el FMI es Egipto, 11.000 millones de dólares, para entender la diferencia. ¿Sí? Y segundo... Sí, igual te agrego un detalle. Hoy Trump, en la conversación con Alberto Fernández, blanqueó que él maneja el FMI. Bueno, le sí, dijo, que si lo tiene algún ayudar. problema, me llama. Sí, bueno. Dijo, vaya a hablar y negocie con el FMI. Si tiene algún problema, También me aclaró llama. que tiene un problema clarificó, grande, También aclaró que tiene un problema grande. Si el 70% de la deuda del organismo está con Argentina, también 60. está diciéndole, mirá que llamame porque... Tenés que pagar. Tenés que pagar. Pero, No, pero es al revés. Cuando vos le ves 10 pesos al banco, el problema lo tenés vos. Sí, Cuando como le decía ves 100.000 millones, el problema lo tiene el banco. por eso, Entonces por no eso, es tan claro, así. sí. A ver, una cosita es, el programa con el FMI básicamente se armó para atender los vencimientos que la Argentina tenía durante un periodo. O sea, no es que se armó para otra cosa. Argentina tenía que pagar un montón de plata, no la iba a tener y se le pidió al fondo para pagar. Después que vaya un montón de gente a retirar su guita del banco, digamos, eso lo hizo un montón de gente. No es que no se sabe dónde está la guita del FMI. La mayoría se la pidió para pagar vencimientos, porque no había existencia, digamos, en cartera, y después que la gente vaya al banco y retire la guita está. Yo quiero agregar un frente a lo que decía Fraschina recién, que va a ser, desde mi punto de vista, un frente hipercrítico para Alberto. Jodido, que es la aduana. ¿Está bien?
El frente más complicado que va a tener que resolver Alberto es la aduana por algo terriblemente simple, Rolo, porque es la que determina, en definitiva, si la guita de los argentinos se gasta en trabajo argentino o en trabajo importado, en un contexto en donde nosotros... Pero nosotros somos los reyes del contrabando. Bueno, a ver. Ahí no son las élites políticas, ¿eh? Ahí hay un país que tiene que tomar una decisión. El conjunto, mira, los argentinos tenemos como conjunto, no me vengan a buscar a mí porque me dan vuelta el bolsillo y no van a encontrar eso, tenemos 400.000 millones de dólares guardados que no usamos. ¿Está bien? Los argentinos, como país, ¿está bien? Que no sabemos dónde carajo lo vamos guardando, están en los famosos colchones, en cualquier lado, son de argentinos. Tenemos, además, en el sistema bancario, ¿sí? 800.000 millones de pesos y tenemos el 40% del aparato productivo sin funcionar. El único parteaguas es, ¿vamos a usar eso o no? Y mientras tanto, muchachos, se debate cuánto fue que efectivamente, cuántos votos tuvo Alberto Fernández y cuántos votos tuvo Macri. Hoy se conoció el escrutinio definitivo en 10 provincias, ¿sí? Y lo que hubo, sí, efectivamente se amplió un poco la diferencia de votos en favor del Frente de Todos, pero no tanto como se decía, porque hubo muchos rumores, claro, después del resultado de las PASO, la diferencia se había achicado tanto que entonces no se entendía de qué era bien lo que había pasado. Muchos desde el Frente de Todos decían que, bueno, que lo que hubo es un fraude. Ariel Garbar, lo tengo por ahí, a ver, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué va a pasar? Venga, hágase amigo, venga. Lo vamos a saber un poquito antes del 10 de noviembre. A ver. Cuando veamos los resultados. Por ahora tenemos 10 provincias que terminaron el escrutinio definitivo, falta más de la mitad de las provincias, algunas muy importantes, como la provincia de Buenos Aires. De las 10 provincias, en 8 ya Alberto Fernández está superando el 50%. O sea, ya hay 2 puntos de diferencia, como mínimo. Vamos a ver qué pasa con las otras y ahí vamos a tener la respuesta de si hubo o no hubo manipulación de las cifras. ¿Eso qué fue? ¿Está dentro del margen de error habitual o alguien metió los dedos? No. Hay algo que vemos en el escrutinio porque vos provisorio. decías en un tuit, bueno, que la diferencia entre las PASO y esta, no había manera de explicarlas. No hay forma de explicar que entre las PASO y las generales haya crecido Juntos por el Cambio en 2.348.000 votos, mientras el Frente de Todos solo 267.000. O sea, estamos diciendo que de cada 10 nuevos votantes a ambas fuerzas, 9 se inclinaron por Macri y solo 1 se inclinó por Fernández. Rompe la tendencia. No tiene que ver con la paridad, con la polarización, que estos se asustaron y fueron a votar a Macri. No, porque aunque vos sumes todos los que perdieron votos, que son el resto de todas las fuerzas, no llegan a 1 millón de votos. ¿Y el otro 1.348.000? ¿Cómo es posible que haya roto? En una tendencia donde gente nueva que fue a votar. Como decía Carrió, los que estaban esquiando. Probablemente, lo que estaban esquiando, se lo sacaron como debajo si de la millones. tierra. Sí, brotaron, brotes verdes. No hay forma de explicar estadísticamente ese vuelco violento de que el 90% vaya para Macri y el 10% para Fernández. Y bueno, ya el escrutinio definitivo está mostrando en la mayoría de las provincias que Fernández supera el 50% de los votos. Pero no son tantos votos como estos. No. Los votos, una vez que termine el escrutinio definitivo en todas las provincias, entonces ahí sí vamos a poder saber si ese pequeño margen, que siempre hay una pequeña diferencia entre el provisorio y el definitivo, se debe a manipulación. ¿Cómo podría haber sido la ¿o no? manipulación? Porque hay mucha denuncia de gente que dice, yo fui a votar y me rechazaban el documento. Había como un montón de personas que dicen, no me dejaron votar. Dos denuncias del Frente de Todos, oficiales, de sus apoderados. La primera de todas es de miles de ciudadanos que no pudieron ir a votar porque sí ahí hubo fraude en los padrones, adulteraron los padrones. No estaban con el mismo documento en las PASO que en las generales. Estaban con un documento que no era el que les correspondía, entonces no lo dejaron dar. Por ejemplo, ¿pero que alteraron el número? No, cambiaron un documento por otro o hacían figurar
en 2 listas distintas, con 2 documentos distintos. ¿Para qué se hizo eso? Para que no puedan votar. O sea, hay algo que se llama la Big Data, que es saber previamente, mediante técnicas de espionaje y mediante... Inferir a quién iba a votar. Mediante ciberespionaje, inferir a quiénes van a votar. Y en función de eso, adulterar los padrones para que los que se supone van a votar al frente de todos no puedan votar. Esa fue una. Otra con los extranjeros. También ahí hubo manipulación. Y la más importante, que es la manipulación de las cifras, las vamos a saber dentro de unos pocos días. Eso es lo del Big Data, es terrible, porque si los datos cruzados demuestran que los tipos anularon el voto de gente que ya sabían que iba a votar algo que no eran ellos, sí, es preocupante. Ya se sabe que están adulterados. Hay que ver la causa de la adulteración. Es decir, hay que hacer las pericias correspondientes para saber ese cambio entre los padrones, entre las PASO y las generales, ¿a qué se debe? Ariel, gracias por venir. Vean esta nota. Son esas historias que yo quiero a veces rescatar para que uno entienda a quién es a quien se abandona, ¿sí? O cuando la plata se roba de un lado, se deja de atender a gente como este. Alicia, ¿qué problemas de salud tenés vos? Estaba parada ahí con mi nieta, esa vuelta, me empezó a agarrar mareo, me agarré del palo. Me agarró mi hija y me alzó y me subió en una silla. Y ahí te agarró mareo y te puso en una silla. Y el otro día me llevaron al Finocheto. Y tuve tres días casi internada en el Finocheto. Todo sin sal tengo que comer. ¿Sí? Y azúcar no, con chuqui, ese chuqui. ¿Te dijeron que tenés diabetes? Sí. ¿Y después de que estuviste en el hospital ya tuviste que empezar a usar silla de ruedas? Sí. ¿Médicos Y por esta qué? no es mía, esta es de mi nieta. Yo no tengo silla de ruedas. ¿Vos no tenés silla de ruedas propia? No, este es de mi nieta, me prestó mi nieta. Ni la gente me trajeron pañales, todo. ¿Te ayudan los vecinos? Sí, mi nieta, todo eso, mi hijo. ¿Qué pasa aquí en tu casa cuando llueve? Y nada, me sacan de ahí. Me sacan porque si no me mojo toda. ¿El techo es de chapa? Sí, de chapa. ¿Tenés DNI vos así para que recibas ayuda del Estado o como todavía no tenés DNI? No, estoy esperando que me traiga la partida de nacimiento la chica. Ajá. Que me hicieron. De Quilmes la chica. La asistente social de Quilmes, no sé. ¿Vos nunca tuviste DNI? No. ¿Y vos viviste siempre en Quilmes, en otros lugares? ¿Dónde viviste vos? Acá nomás. ¿Siempre acá? Siempre. ¿Vos alguna vez fuiste a votar? No. ¿Nunca votaste vos? No, nunca. ¿Te gustaría tener DNI? Sí, que sea para cobrar algo, para tener algo. ¿Y para que el Estado te pueda ayudar? Claro, sí. ¿Sabés cuántos años tenés? ¿Cuántos años? No, ya les dije, 50 y algo. Sí. Sin el DNI no sabés cuántos años tenés. Sí. Si no la luchamos, no vivimos. Yo la lucho para que me cure de una vez. Nunca me pasó esto, ahora no me pasó. A mí mi hija me cambia, me baña, todo. ¿Nunca te había pasado no poder caminar? No, nunca, jamás. Tuve presión alta, pero nunca me pasó lo que me pasó ahora. Nunca. Yo andaba por todos lados, me iba a buscar cosas para rebuscármelas. Lo más bien andaba, ahora me volqué, no puedo ni caminar. De noche no puedo a veces ni dormir, por los nervios. ¿Por los nervios? Sí, no me deja dormir los nervios. ¿De qué es lo que más necesitas ayuda vos si te pudieran ayudar? ¿Qué? Yo le digo, me gotea todo y el techo. Aunque sea una chapa o algo para ponerme en mi cama. Vos necesitas ayuda porque no te gotee el techo. Sí. ¿Qué va a hacer? Y otra silla de ruedas te podría ayudar también. Sí, también, porque esta no es mía. ¿Qué va a hacer? Lo grave no es solamente que el Estado abandona a gente como esta y nunca
la burocracia termine de resolver esa cuestión de no le dan documento, entonces como no le dan documento no puede acceder a nada. Es terrible la cantidad de gente indocumentada que hay en la Argentina. Porque está la burocracia que te piden para demostrar la identidad de alguien que nunca se terminan sacando el DNI. Para cualquiera de nosotros uno tiene partida de nacimiento, pero el indocumentado no tiene partida de nacimiento, entonces tiene que hacer un trámite judicial terrible, imposible, y entonces nada, y los pibes indocumentados terminan yendo a las escuelas casi de manera clandestina, los inscriben y les dan educación y les dan comida, pero nunca se terminan de formalizar como alumnos. Pero una cosa es que el Estado no llegue a esa gente. Ustedes me dirían, bueno, son casos excepcionales, pero cuidado, porque también están suspendiendo los servicios del PAMI. Acá la cuestión de los servicios estatales está en un nivel de colapso inquietante. Cristian González de Alessandro es abogado previsionalista. ¿Qué es esto que me trajiste? Porque me inquieta. Bueno, la semana pasada empezó a funcionar mal el sistema informático en el PAMI de todo el país, de largo al ancho de todo el país. Es el famoso y viejo truco de no tenemos sistema. No tenemos sistema, va y viene. ¿Qué consecuencias traía? Bueno, lo que está provocando es básicamente la muerte de los jubilados, la muerte de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque si el PAMI no funciona el sistema, no se pueden dar las prestaciones en los sanatorios, porque no se pueden cargar las operaciones, la compra de prótesis, la compra de los elementos de estructuras, los marcapasos. Pero a ver, una caída de un sistema tiene que durar, no sé, media tarde, un día. Pero, ¿cuántos días lleva ese sistema? Rolando, en el debate, Mauricio Macri, si tienen a lo mejor el video, dijo que los jubilados, los abuelos, dijo, ya tenían la historia clínica por celular. Y una semana después, o 10 días después, pasa esto. Hace una semana que el PAMI está dejando morir a los jubilados. Mira, no hay, porque las clínicas no pueden proveer, no hay material para las operaciones de columna vertebral, para las rodillas, los stents, las prótesis de cadera, los marcapasos, las radiografías. No se pueden hacer operaciones cardiovasculares. No se puede hacer nada porque no anda el sistema. Esto es lo que dice el comunicado. Debido a problemas técnicos registrados en el sistema de PAMI, que afectan la capacidad de procesamiento de datos, la atención en todas las agencias del país se encuentra con demoras. Sí. Esto es lo que voy a decir. Estas demoras que se presentan de manera inocua es peligro para la gente. Pero es peligro, pero hay que advertir lo siguiente. En el año 2016, cuando asumieron en agosto del 2016, hicieron una licitación a una consultora para justamente modificar todo el sistema informático. 2019, agosto del 2019, ahora, hicieron otra licitación para armar o rearmar el sistema informático. ¿2 veces? 2 veces, pero esperá. Ahora ya hicieron una licitación por más de 100 millones de pesos para que la nueva, ahora que se van, para reestructurar el sistema informático. Y se les cae el sistema. Y se les cae el sistema, lo que provoca... Bueno, ¿dónde está o son la chorros guita? o son tarados. ¿Dónde está la guita que han puesto para innovar en el sistema informático? Mientras tanto, las atenciones adentro de las oficinas o de agencias del PAMI están saturadas, los empleados no pueden, no dan abasto porque van los jubilados a la atención diaria y se vuelven como cuando vinieron de España sin el trámite sin hacer. Ahora, qué angustia, ¿eh? Y eso genera angustia. Uno que puede esperar todavía, pero hay que tiene una urgencia. Los pañales, mira, el otro día... Vos vas a pedir algo y te dicen no tenemos sistema, no hay señor. Sistema, pero no es que en la capital federal, en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, hay ya muertes por parte de que no pueden operar las clínicas, no pueden dar prótesis de cadera porque no se pueden comprar. O sea, si la clínica no puede traspasar la información al PAMI por ese sistema, se paraliza todo y hay entonces una paralización constante y provocada que el instituto no sabe ni resolver. Y ahora vuelvo a repetir, ¿dónde está la guita que en el 2016, 2019 y ahora, para cuando estos se vayan, van a dejar el PAMI intervenido del sistema para que ellos puedan ver la información? Cristian, gracias por venir. No, a vos.
Expedientes digitales, ¿se acaban los juicios con papeles, decís vos? Bueno, estamos en eso. Viste que yo siempre insisto con que hay que avanzar hacia expedientes que sean digitales. En la justicia de la ciudad, ¿sí?, se está implementando para las ejecuciones fiscales en primer término, ¿sí?, a partir del 18 de noviembre se tienen que registrar todos los abogados y todos los que intervengan como partes en cualquier expediente. Estamos hablando por ahora solo de ejecuciones fiscales, ¿sí? Y primero va a existir un sistema mixto en el cual se presentan los escritos en formato papel y digital. El 6 de abril del año que viene... Vos ya no vas a presentar un escrito, sino que vas a mandar un archivo. Por ahora, las dos cosas. Por ahora, ¿sí? algún día. Presentás el escrito y lo subís al sistema, que es lo mismo que por ahí sucede hoy en Nación, o similar a lo que sucede en provincia, donde hay una firma digital con un token que tiene un costo para los abogados, ¿sí?, de entre 2.800 y 3.600 pesos. O sea que ya no se van a poder perder más los expedientes. No, no. Y de hecho, la justicia de la ciudad tiene un sistema de doble servidor que están ubicados en lugares distintos. Entonces no te pasa, como sucede en la justicia nacional, que se cae a cada rato el servidor. Y en principio no conozco que se haya perdido nada en el medio, pero es muy molesto porque... O sea, el sistema se cae como en el PAMI también. Sí, también. Bueno, en la ciudad no, ¿sí? Tenés un sistema de doble servidor, con lo cual nunca el sistema se cae, porque aparte ni siquiera están digamos, en lugares cercanos, lo cual reduce muchísimo la posibilidad. Pero bueno, en abril se avanza hacia la firma digital, ¿sí?, donde la oficina del litigante va a hacer las veces de oficial registrante, certificante de la firma digital. Por lo tanto, los abogados no van a necesitar token como sucede en provincia. Entonces, esto va a ser gratuito para todos los que tengan que intervenir. Y, digamos, a partir de ahí sí vamos a avanzar hacia la despapelización. Y entonces, sí, con la firma digital vas a poder presentar el escrito. ¿Va a ser menos burocrática la justicia con esto? Y sí, por supuesto. Y sí, porque vos vas a poder presentar desde la tranquilidad de tu oficina o de tu casa los escritos ya... ¿Y va a ser más rápido los tribunales o no? Es que vos sabés que en la justicia de la ciudad es todo mucho más rápido. De hecho, a pesar de toda la transferencia de competencias, por ejemplo, en los temas penales, llegás a sentencia de juicio oral en el término de un año. Mirá. Muchachos, nos estamos yendo, les agradecemos a la gente de los Panqueques de Hernán que nos manda comida para que podamos aguantar hasta esta hora. Les agradecemos también a la gente del Corralón que se lleva a estos muchachos que se van para allá. ¿Qué anduvo siempre. por ahí? Se lo vio el otro día. A mí me vieron con usted, Cerolini. Ahora que vamos a hacer, vamos a blanquear lo nuestro. A mí como que no. ¿Vamos a reconocer lo nuestro o no? No. Así nos vamos, eso fue GPS. Muchísimas gracias. Chao.